Imagínate comprar una casa al 40% de su valor real y al llegar encuentras que hay alguien viviendo ahí que no se quiere salir. Eso y mucho más pasa todos los días en el negocio de los remates inmobiliarios. Y hoy Luis Felipe Lavín, fundador de Urban Capital, está de vuelta en el podcast para contarnos toda la verdad. Nos habla sin filtros de los errores que te pueden dejar sin dinero y sin propiedad, de los juicios eternos, los inquilinos problemáticos y los documentos que pueden volar toda tu inversión. Y sí, le pregunté en serio, ¿cuánto baja de valor una propiedad cuando tiene fantasmas? Este episodio no es para los que se quieren hacer ricos sin estudiar, es para los que quieren entender cómo se hace dinero real en uno de los negocios más duros, oscuros y rentables del sector inmobiliario. Si quieres jugar en las grandes ligas del sector inmobiliario, necesitas escuchar esto. Arrancamos. Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, pero rematados. Billetes de remate. Luis Felipe de Urban Capital con nosotros por segunda ocasión en el podcast. Luis Felipe, bienvenido. De regreso aquí, muchas gracias. ¿Cómo es? 2 añitos después. Dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz. Muy feliz, claro que sí. Fuiste feliz aquellos 2 años. Así es. Qué chingón. Oye, Luis Felipe, claramente lo platicamos aquella vez. El tema de los remates inmobiliarios es un tema importante. Tema de mucha transacción, mucha gente muy interesada en este tema. Qué bueno que estés con nosotros por esta segunda ocasión. A ver, quiero recalcar nada más que en el primer episodio, para la gente que no lo ha escuchado, alta recomendación a que vaya a escucharlo, en donde nos platicabas a detalle el proceso típico de un tiro de remate, ¿no? Claro, sí, todo lo técnico, ¿no? Platicamos lo técnico. Sí, o sea, la gente que está empezando en este tema, que es más, no tiene ni idea de lo que estamos hablando, yo le recomendaría que se vaya ese episodio primero. Bueno, sí. Terminando porque este va a estar de bueno, el chismecito. Aquí va a estar bueno. Ahora son los chismes de los remates. Los chismes de los remates. Vamos a revelar cosas nuevas, cosas que nunca se han revelado. Exacto. De la banca, de todo, está bueno. Oye, pero a ver, antes de empezar, recuérdanos nada más, platícanos un poco de Urban Capital, lo que ustedes hacen en Tijuana y su negocio. Claro, bueno, yo soy el director, el CEO y el fundador de Urban Capital, ¿no? Lo creamos hace 2016. Es una empresa que empezó desde cero. Yo la creé desde cero. Y pues yo trabajaba en la banca, yo trabajaba del otro lado, entonces del mostrador. Entonces, yo conocía perfectamente toda la estrategia. Y, ahora yo voy a mi propio proveedor. Pues. Te sabes los trapitos de la banca. Ahorita se los vamos a sacar todos, gente. Ahorita todos. Vamos a contarlo. Y bueno, pues Urban Capital, pues funcionamos como un Volcker Fund, un fondo buitre, por decirlo así. O sea, que son como es como BlackRock y así, pero pues autónomo, independiente, ¿no? Y nosotros como empresa lo que nos dedicamos es a comprar activos emproblemados, o sea, distressed assets. Entonces, compramos activos con problemas, los resolvemos, invertimos con clientes, los clientes ponen su capital con nosotros a trabajar y pues eso es lo que hacemos y recuperamos así las propiedades, ¿no? Que como platicabas en el primer episodio, pues hay diferentes tipos de emproblemamientos, ¿no? Sí. O sea, hay adjudicaciones y hay propiedades, pues, más emproblemadas y hay otras que quizás ya están saliendo, que es muy fácil adquirirlas, ¿no? Sí, hay de todo un poco, ¿no? Pero fíjate que hay mucho tabú porque pues toda la gente siempre quiere lo más facilito. Y te dice, no, pues es que lo adjudicado, pero lo adjudicado ya no es negocio, ¿eh? O sea, te voy a decir algo. Es que justamente riesgo-rendimiento. Claro. Entre más emproblemada, pues más descuento tiene la propiedad. Exactamente. Entonces, pues hay propiedades de 20,000 pesos. 20,000 pesos. O sea, así, digo, aquí, para referencia, digo, a lo mejor no es la mejor zona, no sé, Linares, alguna zona de aquí de Monterrey, pero... Se nos va a enojar la gente de Linares. No, pero, o sea, te estoy hablando de que 20,000 pesos, una inversión. Sí, pues está. O sea, así, y por ejemplo, en otras ciudades, Ciudad de México, o sea, Cancún, Tijuana, te estoy hablando de que propiedades 20, 50, 100,000 pesos, que son difíciles de recuperar algunas, pero muchas veces cuando recuperas, pues estás hablando de un rendimiento de 400%, 500%. O sea, estos casos que me estás poniendo así, propiedades de 50,000 pesos con valor de mercado de 800. De 800. Pero a ver, platícame un problema típico en el que está metido una de estas propiedades. Fíjate que esas propiedades está interesante porque realmente no son ni siquiera las más emproblemadas. O sea, ni siquiera es lo peor. No, lo que pasa es que es oferta y demanda. Y pues son zonas de interés social. Y la zona de interés social también tiene una complejidad para ser revendida. Entonces, también eso es, o sea, pues aunque tú compres muy barato y la recuperes, es difícil de revender. Y ese es un tema que tiene que ver ya con otras condiciones, pues, del entorno social, ¿no? Porque estás hablando de que una zona
Por ejemplo, seguramente te ha tocado. Has de haber visto zonas que se hizo un fraccionamiento nuevo a las afueras de la ciudad y que ese fraccionamiento pues no pegó. La gente compró sus créditos ahí, sacó sus créditos y después se fue y llegaron a invadirlas y se empieza a volver un nicho pues peligroso, ¿no? Ya. De alguna manera. Y entonces ese tipo de propiedades, ese tipo de casas, aunque están muy baratas, pues nadie las quiere porque la zona es peligrosa. Entonces ahí lo que te conviene es vendérsela a la gente de la misma zona. Entonces ahí por ejemplo, una propiedad, por ejemplo, que yo compro en 20 mil pesos, se la vendo al mismo que la tiene invadida. Que la tiene invadida. O sea, llegas ahí no la vas a vender a precio de mercado. ¿Cuánto me puedes pagar al mes? Me decís 3 mil pesos. Ok, págame 3 mil pesos por 5 años. Es un super deal. Imagínate eso por 50. Convences a 50 de esos. Es un gran negocio. Entonces, y se la vendes al mismo invasor, ¿no? Entonces, te estoy hablando, ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, algo más normal, hay propiedades que lo que pasa es que se prescriben o están en posibilidad de prescripción. Ajá. Esa prescripción es que ya no puede recuperar el banco. Vamos a irnos un poquito técnicos, ¿no? O sea, si el banco no reclamó la deuda, si tú, Moris, cualquier persona, tú me prestas un lana y yo te firmo un pagaré, pero después de que yo te dejé de pagar, en 10 años tú no me reclamas, prescribe tu derecho a cobrarme. Es decir, sí te debo, pero tú no tenías, o sea, tú tenías que haber iniciado un proceso legal. Iniciar el proceso legal. Mínimo en 10 años para demandarme. Y si no lo iniciaste, perdí ese derecho. Ese es un secreto que se le está contando a muchos deudores que se pueden enterar hoy. 10 años. 10 años. Pero bueno, para eso hay muchos temas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas casas que ya están a punto de vencérsele al banco ese derecho a cobrar y que nunca cobraron. Entonces, es un tema muy polémico, muy tabú. Pero bueno, ahí es. Entonces, el banco vende muy barato eso, ¿no? Porque corre mucho riesgo de perderse. Pero justamente cuando ya están llegando al plazo, al deadline. Ajá, de que estás hablando. Hay muchos que ya lo rebasaron, ¿no? Que dices, el crédito sacó en 2006, dejó de pagar en 2010. Estamos hablando que para el 2020. Sí, ya estás bailando. Ya está. Y ahorita estamos en 2025, pues eso ya no vale nada, en teoría. Pero por eso aquí hay que ser chismosos. Porque eso es lo que el banco no sabe. Entonces, al final el banco no sabe quién vive en el inmueble. Entonces el banco dice, yo ya me doy. El banco se rinde sin subirse al ring. Y sí, no es ni su negocio, ¿verdad? No, lo platicábamos aquella vez, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que pues tú compras eso por 50,000 y tú dices, bueno, vale la pena la apuesta. Lo compras por 50,000. Ya pasó el tiempo que yo tenía para cobrar esa deuda. Pero ¿cómo sé que ahí vive el deudor? ¿Qué tal si vive un invasor? Sí. ¿Qué tal si el deudor no tiene dinero y el deudor se sale pacíficamente? ¿Qué tal si el deudor tiene una necesidad económica? Por eso es que hay que ser chismoso, hay que ser metiche y hay que estarse metiendo en todo. Ahorita vamos a platicar de eso. Que esa es la parte que tú cubres. O sea, en la cadena de valor de los remates inmobiliarios, tú haces ese jale que el banco no quiere hacer y obviamente por hacer ese jale, pues hay una oportunidad. Es correcto. Mira. Oye, pero antes de seguir, platícanos también un poco de los números de la última vez que estuviste aquí. Platícanos cuántos casos tienes, clientes, número de inversionistas, también para que la gente lo entre en contexto. Claro, digo. Tenemos más de 4,500 clientes. Tenemos posición en 8 países. O sea, tenemos clientes en 8 diferentes países. Y tenemos oficinas en San Diego y en Tijuana. Tenemos oficina en Cancún también. Tenemos oficina en Ciudad de México, pero ya no. Decidimos que menos oficinas. Es más, se puede trabajar desde casa, ¿no? La verdad. Entonces es mucho más fácil. Casas recuperadas y negocios hechos, pues te estoy hablando más de 120, 140 desalojos aproximadamente. Pero no solo eso, pero se hace, estoy hablando de casos de éxito, yo creo que ¿qué serán? Más de 1,000 casos de éxito, refiriéndome a, por ejemplo, a clientes que han comprado y han hecho ganar su capital y que ya vendieron, hicieron algo que se llama cash out, que es por lo que nos fuimos a China, ¿no? Que es lo que platicamos ahorita. Ahorita me platicas de eso, sí, qué interesante. Porque es el negocio donde tú compras y no tienes que quedarte en la casa para llegar al final. O sea, tú compras un remate hipotecario, compras un foreclosure, decides, le voy a dar 18 meses. Y en 18 meses lo revendes. ¿A quién? A mí. Yo te lo recompro y ganas un capital. No vas a ganar el 100%, el 200% que te pudiera pagar un remate hipotecario de los que te van a durar 5 años. Pero pues es una manera de invertir fácil, tranquila para alguien más conservador. Esos son nuestros clientes Flipping Capital, así se llama el producto. Entonces, pues nosotros a esos les vendemos. Me acuerdo que nos platicaste eso en el primer episodio. Digo, ahorita Luis Felipe lo está platicando muy rápido, pero pueden ver todo el detalle en el primer episodio. Eso se me hacía bien interesante, que es, pues muchas veces la gente no le entra a los remates porque dice,
Ay, güey, está bien emproblemada y cuántos años, güey, me voy a quedar aquí, la chingada. El modelo que tú traes está bien interesante porque tú entras hoy y no estás obligado a quedarte todo el proceso o a ver qué pasa. No, conforme vaya avanzando, ¿no? En el proceso, tú en un momento dado puedes decir, yo salgo. Sí. Y sale con el mercado secundario, en este caso, son ustedes mismos. ¿Va? Sí, yo te la vuelvo a comprar. Y para mí es negocio porque, fíjate, y hasta fiscalmente, yo no estoy haciendo una devolución. Yo estoy haciendo una recompra. Una recompra. O sea, es un activo. Sí. O sea, de ti aprendí de eso de balance general, estado de resultados, todo eso. Y fíjate que, o sea, está muy padre porque cuando ya lo metes con contabilidad, cada que el cliente hace un cash out, que se sale y ya se lleva su capital, yo estoy comprando un activo. O sea, como si le comprara al banco. Entonces, parte de mi inventario vuelve a entrar. Y si el activo yo lo vuelvo a vender a alguien más o me lo quedo, si me lo quedo, de todos modos entra dentro, parte al final de los activos de la empresa, ¿no? Sí, claro. Entonces es un número bueno, pues. Entonces eso también está muy padre, pues, en ese aspecto. Oye, me acuerdo también que platicabas el porcentaje de clientes que eran americanos y mexicanos. ¿Cómo está ahorita la distribución? Fíjate que ha aumentado el mercado americano. Americano. Mira, nosotros estamos muy enfocados en el mercado latino. Hace 35 millones de latinos en Estados Unidos, ¿no? Latino en Estados Unidos. Es correcto. Ya. Entonces, este mercado americano que tiene un arraigo hacia su ciudad de origen, hacia donde creció, donde en algún momento, o que ni siquiera ha ido nunca a Michoacán, pero sus abuelos son de Michoacán y tiene ese arraigo, pues ese tipo de mercado latino, pues es un mercado muy noble, ¿no? Entonces, ellos son nuestro mercado en mucho aspecto. ¿Qué porcentaje? Te estoy hablando que el 60% de nuestro mercado, de nuestros clientes son mexicoamericanos. Mexicoamericanos. En Estados Unidos. Yeah. O sea, obviamente dentro de eso puede haber un rango de 100% americanos, pero la gran mayoría son personas que tienen raíces latinas, ¿no? Raíces mexicanas. Qué chido. Entonces está padre. Oye, platicabas también, fuiste a China. ¿Qué fuiste a hacer a China? Está buenísimo. Nos invitaron a uno de los eventos más importantes de real estate. Se llama LPS. El LPS de Shanghai. O sea, es sponsoreado por Lamborghini. O sea, es un nivel así. Es de lo más alto. Van más de 30 países. Y te estoy hablando de que dentro de todo ese evento gigantesco, es enorme, es enorme. Es un evento. ¿Cuál es el objetivo? Muy, muy grande. Es de real estate. Tú te pones como stand. O sea, tienes stands, tienes todo armado. Hay de stands a stands. O sea, y pues presentas tu proyecto. El tema es que es todo lo que tiene que ver con real estate, pero que tiene que ver con innovación y tecnología. Ok. Y a nosotros nos invitaron por lo de la tarjeta que creamos, que sí, me en acuerdo. el episodio pasado, que esa tarjeta está buenísima. Ya la mejoramos, ya le metimos AI y otros rollos. Chingón. Está muy bueno. Pero a ver, ¿la tienes aquí? Sácala. Tengo una. Ok, los invitaron por la innovación en la tarjeta. Así es. Esa tarjeta nosotros pues hicimos promoción y todo. Y pues en Forbes y todo sacamos uno. Y entonces de ahí salió el... Miren, aquí está la tarjeta. A ver, platícanos rápido otra vez qué es lo que hacía esta tarjeta. ¿Se la das a todos los inversionistas? Todos los clientes tienen una de esas. Entonces, esa tarjeta la pones en tu celular y ahí ves tu activo, cuánto ha crecido, rendimientos, todo. Pero, por ejemplo, es interactivo. Entonces, cuando tú compras, por ejemplo, acciones de la bolsa, pues tú compras acciones de la bolsa, tú tienes tu aplicación. Tú no puedes controlar mucho. Nada más decides si vender o comprar. Nada más. Es lo que puedes hacer. Ver rendimientos, estadísticas. Claro. Pero aquí, por ejemplo, puedes influir. Por ejemplo, tú puedes mandar a un deudor, puedes mandar a un gestor, uno de nuestros gestores. Lo mandas, tipo Uber, como Uber Eats. Tú mandas a un gestor, se canaliza con nosotros y en 7 días el gestor te dice, Juan va a ser tu gestor y va a ir a visitar. Y tú lo puedes ver, que el gestor va y visita al deudor y le hace una oferta. Tú decides cuánto le ofreces al deudor. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los temas que están muy buenos, ¿no? Y eso, o sea, otra vez, tú te metes y... Es una aplicación. Pues más que una aplicación es nuestro propio sistema. O sea, tu sistema. O sea, te manda directo el link a nuestro website que tiene tu clave, tu contraseña y listo, ¿no? Más que aplicación, funciona como nuestro sistema. Y entonces, pues tú tienes ahí con esa tarjeta, la pones en tu celular, ves toda la información, ves tu contrato y tú ahí mismo puedes mandar a alguien a ofertar. Sí, tú haces una oferta. O sea, tú haces una oferta, traes tu celular ahí. A ver, vamos a darle. Sí, pero es NFC, o sea, lo pones ahí mero. Acá, arriba. Arriba. A ver. Ya te salió. Ahí está, ya me salió el link. Ahora vamos a entrar.
Ok. Ya se puso automáticamente tu cuenta. Miren, ahí estoy entrando. Aquí está el activo. Asset Summary, privada, Otay 32, mesa de Otay, Tijuana, Baja California. ¿Está bien ubicado eso? Sí. Le pego que see details. ¿Le puedo ver detalles? Ok, a ver, aquí estoy entrando a la plataforma. Ok, este es Your Investment, 719,000. Eso es lo que el inversionista, que el capital del inversionista. ¿Está en verde? No. No, perdón. Current Value of Investment, o sea, el valor actual de la inversión son 894,000. Es lo que ha ganado ese inversionista en ese tiempo. En ese tiempo. Que este inversionista invirtió 719. Ajá. 719,000. Y aquí viene valor comercial 1,400,000. O sea, esa propiedad en el mercado vale eso, pero la inversión de la persona ahorita vale 894. Aquí un crecimiento del 24%. ¿Cómo se calculó ese valor de la inversión actual? Hay una pirámide de evaluación. Aquí no nos gustan las pirámides. No, escucha. A ver. Hay una pirámide de evaluación. O sea, hasta arriba, lo adjudicado, lo que ya está por terminar, eso se tiene que vender a un 70 o 80% del valor mercado. Ya, ok. Entonces, si ya está a punto de acabar, tú tienes la tabla de cuánto vale el 80%. Ya. Abajo de eso, del 45 al 60. Abajo de eso, del 35 al 45. Abajo de eso ya es quebrantado. Ya no lo compras del 5 al 25%. O sea, compras al 5% del valor mercado. Uh-huh. Entonces, te estoy hablando que esos son el tipo de... ¿Y esa pirámide quién la hizo? Esa pirámide es como los bancos evalúan. Ya. Que te digo que yo trabajé en la banca. O sea, y tienen nombre, o sea, por ejemplo, hasta arriba se llaman REOs, abajo de esos son NPLs, abajo de esos son los Notice of Default, y abajo de esos se llaman Uncountables, o sea, que son los quebrantados. Quebrantados. Hay uno antes de eso que se llama Last Mile, que es como el último chance, ¿no? O sea, Last Mile es como ya lo último. Last Mile o Lemon. Okay. Entonces, o sea, ya internamente dicen, esto es un lemon, o sea, esto ya está a punto de quebrarse, o sea, entonces ya lo vendes barato. Barato. Pero bueno, ellos no te lo venden barato. Tú tienes que hacer tu due diligence para decirle, esto es un lemon, ¿vale? Sí. No vale más del 20%. ¿Y esa pirámide la utilizan todos los bancos? ¿Es un estándar? ¿Cada banco maneja su...? Yo lo pongo como pirámide porque baja el porcentaje de propiedades que están en cada parte. Sí. Es como un funnel. Es un funnel de ventas. Ajá, exacto. Como un funnel de ventas. Entonces, así lo puedes analizar. Mira, y aquí en la plataforma, vamos a poner esta foto porque se me hace bien reveladora en el video del podcast. Digo, la gente que está escuchando también para que ponga el video. Porque viene aquí justo lo que estás mencionando. Viene legal process of 25%. Ajá. O sea, y ahí es donde se calcula 894, o sea, el crecimiento del 25%. Sí, justo viene aquí como una grafiquita. Mira, dale para abajo, te va a gustar. Viene Core Documents, que me imagino son documentos que tienes del inmueble. Ajá, está con madre, güey. O sea, y aquí los puedes visualizar. Sí, todo. Los firmados que tú tienes y todo. Ahora, más abajo. Ya vi. Request Asset Visit. O sea, pedir que vayan a visitar el activo. Exacto. Mandas a un gestor a que visite el activo. Le pones ahí y te va a decir make an offer. Offer to the debtor. Ya vi. Y le ofreces al deudor. Tú dices cuánto. Aquí pones el monto. Así lo safe. Exacto. Listo. Y los documentos. Oye, güey, qué chingón. Y ya viste las etapas más. Ya vi los updates. Aquí, o sea, se te va a poner. Se mandó exhorto a Tijuana. ¿Esto es lo más nuevo? Sí. No, lo más nuevo. Se llevó a cabo la audiencia de pruebas en espera de resolución del juzgado. Dale más para abajo. Lo más para abajo, nos encontramos en etapa de pruebas exhibiendo la documentación necesaria para que se lleve a cabo la audiencia. Lo más abajo, el deudor no se quiso pelear con el gestor. No, eso no viene. No, se logró el emplazamiento en espera de fecha para audiencia de pruebas. Hay como unas como etapas donde te va dando como en qué etapa estás. O sea, como una escalera de qué tanto te falta para llegar al final, ¿no? Ok. Ahí abajito, no sé si ya llegaste a este. La escalera, o sea, de... Como que te dicen en qué parte estás de todo el proceso, ¿no? ¿Es esta gráfica? No. No. A ver si la tengo. Pero bueno, el punto es que... Y entonces los invitan a China. Oye, está bien fregón que por esto toda la plataforma puedes darle un seguimiento a algo que no, de otra forma sería demasiado complejo explicar, gestionar, darle seguimiento. O sea, el común
en este tipo de casos es, dame tu lana, yo te voy avisando, márcame si tienes alguna duda. Ahí Sí. hasta agarras. Y sabes qué? Que al principio todo el mundo lo maneja con una manera como todo en los abogados. Y te digo algo, Pues sí. Maurice, o sea, yo tengo una frase que dice, y soy abogado, ¿no? Pero los abogados están para proteger tus intereses, no para hacerte ganar dinero. Mm. Y muchas veces sí, pero a lo que voy, ellos están para protegerte y para hacer su chamba. Pero tú tienes que hacer más chamba de la que hace el abogado, porque el abogado no puede controlar que un juzgado se mueva más, no puede controlar un tema político, no puede controlar las vacaciones de julio, todas las vacaciones que tienen los juzgados. Eso no lo puedes controlar. Mm. Entonces, si tú le puedes explicar a un deudor, o sea, que se amparó el deudor, perdón. No le puedes explicar a tu cliente, oye, Maurice, se amparó el deudor, en 6 meses no vas a tener avances. No hay nada que hacer. Porque eso es lo que hacen. Tú como cliente, tú dices, o sea, yo quiero ver avance, yo quiero seguir. Sí. O sea, entonces el cliente no lo entiende, pero el abogado tampoco. Entonces ahí es donde empiezan esos choques de experiencia de usuario. Ya. Durante esos 6 meses hay un amparo. No va a crecer tu rendimiento. Puedes vender ahorita o puedes esperar y aguantar. Mientras esos 6 meses pasan, vamos a ir negociando con el deudor y hacer cosas. Sí. Y bueno, hacemos una serie de cosas bien interesantes que ahorita. Güey, qué chido. ¿Y los invitan a ustedes o cómo fue ese proceso a China? Fíjate que nos invitan y somos la primera empresa mexicana en participar. ¿Cómo se llama el evento? LPS, se llama el LPS de Shanghái. ¿Qué significa LPS? No sé, es como un... ¿Cómo, gacho? No. Viajaste, güey, medio mundo. No, es que no tiene un significado. LPS. Es el LPS de Shanghái. Y dices, tecnología relacionado a bien a raíces, a un real estate. PropTech chingón. Sí, haz de cuenta, para hacerte un ejemplo, había en Dubái, una empresa de Dubái, tiene un stand como de 200 metros cuadrados, para que te des una idea. Ellos te dan la asesoría y te dan todo a través de una tipo inteligencia artificial, pero es un robot. Un avatar. Ok. Ajá, un avatar así en una pantalla y o sea, reconocimiento facial, todo, pum, 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 y te va dando todo y te va platicando contigo y te da el asesoramiento y está muy, muy cañón. Eso fue lo más loco. ¿Qué fue lo más loco que viste, güey? O sea, a ver, me imagino que en Shanghái, Bueno, pues, en la expo tú ya de fuiste real a China, estate. tú ya fuiste a China. No, China está- pero en el tema de real estate se me hace bien interesante. Sí, yo fui a China, digo, pero siento que vi cosas muy diferentes. Claro. En estas expos de tecnología, siento yo Sí. que de repente te topas cosas que, ¿qué pedo? Ahí te va, un 3D de una maqueta, Ok. así como Star Wars. O sea, te estoy hablando de lo más loco así. O sea, un 3D de una maqueta así, este es el proyecto, esto es todo, y lo estás viendo como en tridimensional. Ok. Entonces, en vez de que tengas la maqueta, o sea, tienes algo así, y pues ahí está todo ese tema, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que es impresionante el nivel pues de avance tecnológico y el nivel de cultura que tienen, por ejemplo, o sea, hay muchísimo de que quieren comprar. Cuando vienen a México, quieren comprar porque quieren la nacionalidad mexicana. Dicen, si yo te compro un foreclosure o un remate, ¿me das la nacionalidad mexicana? O sea, los chinos decían, Eso es lo que buscan. en parte sí, no todos, ¿no? Pero muchos, o sea, se acercaban muchos por eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final les conviene tener una nacionalidad extra china porque hay unos temas económicos, políticos, que es complicado sacar el dinero de China, como Ok. chino. Entonces, Ya, eso es lo que buscan, o sea, Sí. sacar lana. Güey. sí, también. O sea, entonces dices, oye, si yo tengo allá mi inversión, puedo hacer esto. Bueno, y así, ¿no? Entonces está bien bueno. Entonces, pues de todo ves. ¿Y aprovechaste ya para levantar capital o era para mostrar la tecnología o qué? Mostramos tecnología, tuvimos clientes, ya teníamos clientes en China. Ya teníamos un Chinos. cliente en China. Sí, chinos. Ah, De hecho, los chinos son unos, te digo algo, son unos duros para negociar. Duro. Son buenísimos. A ver, Me ¿qué encanta. aprendiste, güey? Me fui al mercado de compras de todo tipo de cosas. Y ¿El que estábamos platicando ahorita? ¿El de Cos Sí. Piratas? sí. Y ¿Qué andabas haciendo ahí, güey? ahí, fíjate que la neta, fuimos a hacer un research. No, ahí te va. En el evento te ponen traductor. Ok. Te ponen traductor y el traductor te dice, mira, te recomiendo que vayas a hacer esto. De las cosas más padres que aprendí fue la verdad, ese research de cómo negocia el chino, cómo le encanta la negociación, cómo la disfruta. Ok. O sea, es un tema bien cabrón, porque aquí en México, culturalmente, si alguien te hace una oferta, te ofendes. Ujú. Es como de, no, pues esto vale 800, te doy 500. Y Sí, se es de que, ofende. ¿cómo, güey? ¿Cómo? O sea, eso va, no, o sea, Sí. allá no. Allá es, y te dice, me dice este traductor, o sea, tú no te puedes ofender por una propuesta. Tú ni siquiera la tienes que aceptar.
O sea, tú haces la contrapropuesta. O sea, entonces, se ofenden si la aceptas, güey, ¿no? o sea, bueno, allá es al revés. Sí, allá es al revés, güey. O sea, allá tienes que negociar. Entonces, o sea, y el saber negociar y hacer una buena negociación. O sea, iba con un muy buen amigo que estábamos allá, también parte del equipo de Urban. Y, o sea, él estaba negociando y le decían 200. Y él, no, 50. Y le decían, no. Y dice, ok, 2 por 70. Y así, y de repente dice, 3 por 200. Dice, no, 3 por 100. Le decían, está bien. Y decía yo, no manches. Era mucho más barato que lo primero. Pero porque les gusta la negociación, Yeah. o sea, les encanta y es un tema bien divertido. La verdad es que es padrísimo. Ese tipo de cosas aprendí y te puedo decir que aprendes a negociar, aprendes a que no te puedes ofender por una negociación. O sea, si alguien... O sea, si alguien te hace una propuesta o tú puedes hacer una propuesta más atractiva, incentivar un poco la negociación. Y eso te digo, o sea, en cualquier tema de ventas, emprendedores, todo, no se ofendan si les hacen una propuesta. O sea, en China se aprende a negociar así y la verdad es que tú lanzas una contrapropuesta y a lo mejor así incentivas más tus números. Fíjate que a mí una vez cuando andaba morrillo me dieron un consejo de negociación, güey. Que decía, digo, en China sí me tocó ir a ese mercado y me tocó ir a otros de antigüedades en donde... Yo compré todas esas cosillas de antigüedades. Compré. Oye, pero me daba cuenta que el precio que te lanzaban, güey, era muchas veces, güey, 50, 70% arriba del precio. O sea, claro. era absurdo. Sí. Que las negociaciones en China sí, en mi opinión, como que sí se cuecen aparte. Porque ahí, te digo, les puedes tirar una oferta de 50% de descuento y entra el juego. Aquí, si les tiras una oferta del 50% de descuento, se van a ofender. ¿Ves? De que, güey, me estás viendo la cara. O sea, esto no vale la mitad, ¿no? Pero cuando andábamos río me dieron un consejo de negociación bien interesante que la neta jala chido aquí en el mercado, mercado latino, güey. ¿Qué es? Güey, no importa el precio que te ofrezcan, tú tira entre un 40 o 30% por debajo. ¿Vas a comprar un auto? Usado, no es como que vas a negociar. Aunque luego en las agencias lo pueden negociar cosas. Pero sí, pero difícilmente. Sí. Pero vas a comprar algo, pum, tira 40% abajo, así, pam, de golpe, güey. Sí. Ay, cabrón. Te van a mentar la madre 5, 3 te van a voltear la cara, pero 2 te la van a comprar, güey. Te estoy diciendo en una negociación en donde hay alta oferta de algo, güey. Claro, y fíjate algo y ahí agregando eso, lo que dices tiene todo sentido. Y no solo eso, agrégale que la gente que aunque te miente la madre, te va a sacar el precio real. Sí. Te dicen, no, pero por tanto sí. Ándale, vas a descubrir el verdadero margen, güey. Vas a decir, ya vi cuánto le están poniendo de markup. Ya vi que hay un 30% ahí arriba, güey. Y entonces ahí vas a tener ahí el precio real. Y totalmente. Y tirar una oferta abajo no tiene nada de malo. O sea, la verdad es que es una de las cosas más padres. O sea, eso es de las cosas que yo aprendí en China. O sea, son duros para negociar, pero son buenos. Pero ¿sabes qué? Les gusta el riesgo. Así como ahorran, les encanta ahorrar. Pero así como les encanta ahorrar, les encanta el riesgo. No por nada tienen una ciudad para apuestas nada más. O sea, el riesgo medido. A ver, dame un ejemplo de cómo lo viste. O sea, el chino le gusta la apuesta, pero no me refiero a la apuesta de la apuesta, sino la apuesta en proyectos, la apuesta en inversiones, en cosas que no tienen que tener todas. El mexicano es muy conservador. Entonces, y el chino dice, no tiene que tener todo perfectamente calculado, pero si tiene un buen margen, vale la pena el riesgo. Ok. O sea, lo que sí tiene el chino, que es muy el tema de lo de no pongas todos los huevos en una canasta, es de, al final, si tengo un capital total de 1 millón y voy y puedo arriesgar el 30%, pero me puede pagar un 200% si se hace, vale la pena. Aunque tenga todas las red flags. Eso es lo que quiero decir. Y no red flags, tampoco se trata de dejarse engañar o algo así, pero que sea un negocio de alto riesgo. Incluso en la bolsa hay negocios de alto riesgo. O sea, invertir un IPO que no tiene mucha, o sea, que es muy riesgosa o algo así. Entonces, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el chino tiene eso, el mercado chino, nuestros clientes de China, que ya ahorita tenemos algunos, pues la verdad es que mis respetos. O sea, sí entienden muy bien cómo se compone su portafolio y saben de que, güey, pues no hay pedo. O sea, puedo arriesgar esta parte. Exacto. Es un distressed asset que me pudiera dar un rendimiento gigantesco. Es eso, ¿no? Oye, a ver,
Yo la realidad es que no he hecho muchos negocios con chinos y cuando platico con gente que sí lo ha hecho, una de las como principales críticas o quejas es de que sí, el chino te trae muy buena lana, se arriesga bien y todo, pero hay veces es difícil de confiar, güey, porque te trae negociaciones, güey, un año y luego, te cambia la jugada y listo, se va. O ciertas cosas que te dicen no son ciertas. ¿Qué te ha tocado vivir a ti, güey? Fíjate que sí. Y digo, no quiero meterme mucho en ese tema, pero sí, o sea, me refiero a que yo he tenido que repetir juntas porque me dicen, no, dijiste el 24%. Lo platicamos. Me ibas a dar el 24%. No, dijimos el 22%. No, me dijiste el 24%. Y era mentira. Entonces, de que, o sea, no, y no hay forma de comprobarlo. Entonces, entonces dices, o sea, tienes que volver a, o sea, ¿sabes qué? Vamos a grabar sí, güey, la sesión, güey. Ajá, porque es de no, tú dijiste que 24%. Qué duros, güey. Sí, ese tipo de cosas. Digo, esa yo lo he visto, no en los chinos, pues hay raza que la aplica, güey. No, y ahí te va, ya contrato así listo, el contrato para firma. No, dijiste tanto, ¿no? O sea, o menos meses o menos, o sea, de alguna manera. Tratan de pelear. Ya con el contrato ahí y buscando ese incentivo de que tú te dobles porque quieres que se cierre el deal. No. O sea, de que al final te dobles y eso lo hagas, ¿no? Entonces yo creo que eso es de las cosas que aprendí mucho de los chinos. Yo sé que todas las culturas hay, el americano también lo hace, el mexicano también, o sea, pero yo creo que el mexicano lo aprende de esa experiencia que tiene cuando va y negocia en otros países, ¿no? Fíjate, eso que acabas de decir, güey, a mí me pasó hace algunos años y aprendí a la mala, güey, que justo cuando, oye, si nos vamos a un restaurante y vamos a armar ahí un deal o a un cafecito así, normalmente en ambientes un poco informales, güey. Y llegamos a un acuerdo de algo en donde ese acuerdo, más que algo cualitativo, güey, es algo cuantitativo. Güey. Claro. Tipo lo que dijiste ahorita, 24%, 22% o una distribución de 49-51. O sea, si hay números de por medio, güey, terminando la conversación, güey, yo lo anoto, güey, o mando un WhatsApp, o le mando un WhatsApp. Claro. Oye, terminó la junta. Oye, nada más para aclarar, este fue el acuerdo, güey. Y pongo los números. Pa. Y así, güey, ya no te la van a pelear nunca, claro, porque ya hay una prueba. Sí. Híjole, eso me pasó hace algunos años que me la aplicaron y dije, güey, me dolió tanto, güey, que dije, nunca me va a volver a pasar. No, y es que en tema de negocios y vas aprendiendo, ¿no? Al final, o sea, entonces, digo, yo personalmente no tengo un background de emprendedores, o sea, de familia emprendedora, o sea, nada que ver, es actriz, o sea, bailarina profesional, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo no tengo nada de know-how de negocios y realmente todo lo que yo he aprendido de know-how de negocios ha tenido que ser pues así, o sea, a la brava. A la brava. O sea, como les gusta en Tijuana, güey, a la brava. Y fíjate, recios. y te voy a decir algo. Y aparte de todo, o sea, en este mundo de los distressed assets. Sí, güey, era lo que te iba a decir. O sea, te tiene que gustar. O sea, claro, nos han pasado de todo tipo de cosas y cosas que aprendes a la mala. O sea, una vez, o sea, una casa vacía, o sea, estaba abandonada ya la casa. Intentamos entrar, la vecina le avisó a la deudora y ahí casi nos llevan a todos ahí arrestados. No. Ahí estuvimos un ratito porque por esas cosas, ¿no? O sea, siendo nosotros los dueños del activo, ¿no? Pero pues se hacen siempre temas así, ¿no? Es muy chistoso. Oye, a ver, entremos a los chismes, güey. Échale. Tú vienes de la banca, lo cual pues tienes carnita de cómo se manejan las cosas en los bancos. Háblate al chile, Luis Felipe. ¿Los bancos tamalean los tiros? ¿Sí o no? No en todas las ciudades, ¿eh? O sea, pero sí, en Monterrey y en Ciudad de México, nada más. ¿Qué significa tamalear las oportunidades? Explícanos. Bueno, lo que yo quiero entender por eso es que se las queda, ¿no? O sea, sí, de que ellos se quedan. Güey. O sea, la lista de propiedades que nada más para que hay gente que no nos está agarrando la onda. O sea, gente pide créditos hipotecarios para comprar propiedades. Sí. Chingo. A medio camino se les atora la carreta, no pueden pagar, güey. Exacto. Entran a un proceso de
De foreclosure o sea, se le llama, es un proceso de recuperación, ¿no? De quebranto, de todo, sí. Entonces, o sea, incumplimiento de pago. Incumplimiento de pago, entonces, pues esas propiedades pues pasan a las famosas listas de los bancos en donde están todas las propiedades, pero pues usted se podrá imaginar que hay propiedades muy atractivas. O sea, estás hablando que hay mansiones, güey, o sea, hay propiedades muy, muy buenas que pues imagínate, le llega ahí al compadre del banco y dice... que a toda madre, ¿verdad? O sea, ¿por cuánto me puedo llevar? ¿Qué es lo que sucede realmente ahí, güey? O sea, mira, te voy a platicar. Lo que la gente siempre cree es que todo esto de la banca y todo, o sea, que todo el mundo tiene acceso, pero realmente quien maneja todos estos activos emproblemados son oficinas alternas a la banca. No es la banca fresa. De hecho, nadie quiere trabajar ahí. O sea, es la banca, es el side business de la banca. ¿Cómo se llama ese departamento de la banca que ve esas cosas? Fíjate estos. Se llaman administradoras de carteras o distressed asset management. O sea, y te voy a decir cómo funciona. Esta parte no es técnica, pero te voy a decir cómo está conformado. Yo trabajé ahí, yo llego a trabajar ahí porque a mí me obligan a trabajar ahí. Yo no quería nadie quería trabajar ahí. En un banco grande. O sea, pertenecía para un banco grande, para Banorte precisamente. Ya, entonces, okay. Pero... O sea, a mí me obligan, me refiero porque me obligan porque yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y cuando yo estaba estudiando... ¿Tú leyes, va? Sí. Entonces, cuando yo estaba estudiando allá, yo me rompí la pierna, yo tenía beca deportiva. Entonces, cuando yo paso por ese proceso, quieres conservar la beca, tienes que trabajar, tienes que sacar 9 promedio y aparte sacar entrar a trabajar a las empresas como asociadas o afiliadas a esto. Ok. Yo ya tenía otro trabajo muy bueno, en un corporativo muy bueno. En GNP vendía seguros. O sea, por eso aprendí mucho a vender. Pero la realidad es que cuando llega un punto donde te dicen, ya, tienes que empezar a trabajar para esas empresas. Y esa empresa funciona así. Está el banco comercial, la banca corporativa, la banca VIP. Y aquí está todo lo padre. Todo el mundo desea trabajar ahí. Sales, ahí están los trajes, las mejores ubicaciones, todo. Esta banca comercial crea una razón social alterna. Ajá. Que está subsidiada y que tiene fideicomisos por parte de la banca, que todos los activos emproblemados se los pasas para allá. Entonces, todo lo que no todo el mundo. Todo eso así, todo eso lo agarras, lo pones en un portafolio y se lo pasas a estos compadres. Y ahora sí, ustedes, su trabajo y su único fin es deshazte de esto, cueste lo que cueste. De estos activos. De estos activos. O sea, son activos emproblemados. Tu trabajo y tu único fin es deshacerte de esto, cueste lo que cueste. Ok. Y esa es una filosofía. A mí así me lo enseñaron. Por eso es que Urban tiene una filosofía contraria que dice proteger el patrimonio del inversionista, cueste lo que cueste. Al revés. Justo al revés. Y es que el banco lo que quiere es liquidez, güey. O sea, me vale si le pierdo no sé cuánta lana, yo voy a ganar dinero con los otros préstamos. O sea, y el banco lo que quiere es deshazte esto. Yo no quiero tener este activo. El banco no le pierde. De todos modos, ya está subsidiado, ya recuperó. O sea, está subsidiado, tiene seguros. Aparte, ya recuperó una parte del crédito. Entonces, el banco nunca le va a perder. Quiere la lana para volverla a prestar. Totalmente. Punto, entonces, ese activo, por ejemplo, por eso es que tiene una muy buena oferta para abajo. Entonces, tú estás hablando de que el banco te pone un precio de evaluación. Supongamos el inmueble vale $1,000,000. Como el activo está en una etapa 3, que una etapa 3 es 35%, pues dices 350,000. Pero si tú lo ofreces más abajo, te lo van a aceptar. Porque ellos lo que quieren es deshacerse. Te lo van a aceptar abajo de su tablita. Sí, sabes negociar, sí. Sí, sabes negociar, sí. Y a ver, no te saltes, güey. No. Llegan las listas. Entonces llegan a esta oficina, güey. Ajá, llegan a esta oficina las listas, güey. Sí. ¿Qué sucede cuando les llegan las listas de propiedades? Obviamente en estas listas ven el nivel de emproblemamiento. Fíjate, y aquí va un tema bien técnico. Emproblemamiento. Güey, ya van 2 veces que me equivoco. ¿Cómo se dice? No. O sea, el nivel de problemado que está la propiedad. El nivel de problemado, el distressed. Ni existe esa palabra, pero bueno. Sí, estamos ya como, bueno, en fin. Sí, y esto lo quiero también dejar muy en claro. Aquí hay un problema. Es que quien administra estos activos, los directivos, son gente que para entrar en este tipo de círculos no estudias en México, estudias en Estados Unidos. Los directivos de estas oficinas. De estas oficinas. Porque ahí es donde te enseñan todo el tema de distressed assets, es más de Estados Unidos. Tienes que haber estudiado en Stanford, tienes que haber estudiado en Yale, tienes que haber estudiado... O sea, te estoy hablando niveles muy, muy altos de este tipo. Los directivos. Entonces tienen un nivel de análisis de estos portafolios desde un modo muy Wall Street. O sea, lo ven muy numérico.
son financieros de muy, o sea, como de muy alta alcurnia, por decirlo así. Entonces ellos tienen mucho, pues, no por decirlo así, pero mucho ego, pero sí como, o sea, no les importan las casas, no les importa nada, ¿no? Ellos analizan. Sí, es un análisis muy numérico. Muy numérico, muy financiero, porque estás hablando de miles y miles y miles de propiedades. No es de que 100, no es que 200. O sea, entonces son muchísimas. Y en todos los estados. Que también quiero hacer ahí el paréntesis. Tú dices, lo estudian en Estados Unidos, pero también este tema de distress assets en Estados Unidos es muy diferente a México. Allá en Estados Unidos lo sacas con un 2x3 de... En la práctica sí, pero en el tema de portafolio, de hecho, México tiene un poquito de mejores condiciones. Porque, por ejemplo, la plusvalización en Estados Unidos está muy cerrada. O sea, una plusvalización promedio es del 6% anual. En México, una plusvalización en una zona aquí como Monterrey, o sea, que es una ciudad pujante, un estado muy pujante, muy fuerte, pues la verdad es que aquí crece un 24% el rendimiento. O sea, ¿en qué tan atractivo es el portafolio si está mejor en México? Pero yo digo el tema como de jurídico y recuperación. Sí, esa parte está así. Está más trabado en México, sí, en teoría sí, pero pues todo, hay un poquito de todo, ¿no? Pero la verdad es que México es muy buen deal. Porque recuperas la casa en Estados Unidos, sí. La recuperas en 6 meses. Pero ¿qué crees? La casa tiene una alberca y nunca pidieron permiso para hacer la alberca. Tú necesitas permisos para, o sea, o desapareces esa alberca o necesitas pagar una multa millonaria porque el anterior dueño hizo esa alberca. O, por ejemplo, tú necesitas permisos para construir o para remodelar, para empezar a hacer tu fix and flip. Y dependiendo del estado y dependiendo de las condiciones del inmueble, te puedes tardar hasta 1 año en ese tema. Entonces, tú vas a recuperar tu inversión, aunque recuperes jurídicamente la casa en 6 meses, que no en todos los estados es así de fácil, pero aunque la recuperes en 6 meses la casa, estoy hablando de que todavía te puedes ir 1 año y medio en tema de remodelación, permisos y reventa. Eso es en Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, que también te puedes ir a 24 meses en el tema de juicios. O sea, esas son cosas que la gente a veces no sabe. Obviamente, siempre hay buenos negocios que resuelves todo en menos de 6 meses, pero pues no siempre se puede, ¿no? En fin, regresando a cómo piensa la banca, estas listas. Pues imagínate que estos directivos, que están muchos en estas distressed assets, o sea, pues son gente que analiza todo así. El problema es que estos directivos y luego los puestos gerenciales empiezan a bajar ya mucho de nivel. Ok. Entonces, y los puestos comerciales, o sea, los puestos para vender esto, no tienen una estructura comercial. Para darme a explicar. Porque son demasiado financieros. No son vendedores. No son vendedores. No saben vender. Sí, no saben vender y no les importa. Y al contrario, se les hace malo. O sea, vender, o sea, ¿cómo voy a vender yo que estudié? Sí. O sea, tengo maestría, no sé qué. ¿Cómo me vas a poner a vender distress assets? ¿Cómo me vas a poner a vender? Ajá, o sea, ¿y cómo voy a tener yo que atender a la señora que quiere la casa patrimonial, que pues ahorró toda su vida? Entonces, ese es un poquito el tema real de dónde está la bronca en este tema. Entonces, pero como su objetivo es deshacerse de eso, entonces se apalancan. O sea, bueno, no que se apalanquen, sino empiezan o sea, los vendedores o los que ponen a vender, que tampoco son vendedores, que son nada más como gente que yo entré ahí, o sea, que está buscando. Tú estabas ahí. En el eslabón más bajo. En eso. O sea, sí, en los que justo vendían estos. Sí. Me imagino que vas a decir en propiedades en grupo, en bonche. Sí, están todas las propiedades. No, pero tú lo que estás haciendo es nada más hablando con brokers y, oye, tengo estas casas, ahí te van estas listas. Y solamente andan pasando las listas. Es lo que hacen. Pasan las listas. Y estas listas empiezan pues, a prostituir, empiezan a pagar en todos lados. O sea, se empiezan a ir muy, muy feo. A mí me han llegado. O sea, ¿ves? O sea, y no deberían, pero bueno. O sea, pero se empiezan a ir. Pasa todo este proceso. Y como no hay reglas, Maurice, o sea, no hay reglas de nada. O sea, este negocio nació en el 2014, te estoy hablando. O sea, 1994. Viene todo el tema de la crisis financiera, el FOBAPROA, todo ese tema. Ahí es la primera vez. Para el 2004 se venden las primeras carteras hipotecarias. Para el 2014 apenas se empieza a vender como un producto. Ok. O sea, 2024 tiene 10 años. Es un negocio súper nuevo. O sea, que no tiene regulaciones, no tiene nada. O sea, es un mundo muy salvaje. Es una jungla. Es una jungla ahorita. Entonces, y nosotros venimos a hacer esa institucionalización. O sea, entonces, o sea, ese es el tema. Pero a ver, Luis Felipe, no me digas que, güey, llegan estas listas. O sea, llegan las listas con miles de propiedades. Sí. Pues un filtrito de estos analistas. Y de ese un filtrito sacan los limones, güey. Sacan la miel de esas listas. O sea, el guayo. El 20%, exactamente. La carnita sí que dices, uy, papacito, mira esta mansión al 30% de descuento, 40%, que casi hasta está para transaccionar. Hecho madre mía, la compro y la vendo inmediatamente y le saco el 30%. O sea, o más.
¿Qué pasa con esa miel en esas carteras? Mira, ¿Quién se las queda, güey? No, fíjate algo, no en todas las ciudades, nada más en Ciudad de México y en Monterrey, te puedo decir, y ciertas zonas turísticas es donde realmente, porque es donde conoce la gente. Son tantas y tantas propiedades que no puedes saber nunca, ¿no? Y además te voy a decir algo, la banca lo ve tan difícil, o sea, les cuesta tanto trabajo, no se quedan ellos tanto las mieles, más bien ya tienen a sus conocidos, a sus compradores cercanos que ya les pasan eso directamente. Yo he sido de esos, o sea... Sí, si tú siguieras trabajando en la banca, yo te escribo, Luis Felipe, pásame un tirote. Y ya tú serías mi asesor de confianza que me la estés pasando. Claro, claro. Y pasas, pero pues eso hablando en jurídico y financieramente. Pero físicamente no sabes qué situación tiene el inmueble. Claro, y pues nunca la sigo. Y esa es la bronca trabajando dentro de la banca, que es yo te vendo esto y está muy bueno. Está barato, pero tiene un montón de riesgos. Nunca sabes, ¿no? Entonces, y eso es lo que fuera de, o sea, out of the record, conoces más. O sea, en vez de esos tirotes tienen muchos riesgos también. O sea, porque nunca sabes qué pasa, ¿no? Entonces, a mí me lo dicen muchos clientes, me dicen, es que yo no quiero invertir en remates porque me da miedo la parte del desalojo, de que se vayan a desquitar con uno que tiene... Y digo, no pasa eso. Con quien se desquitan es con el banco. A quien le tienen haters al banco, no a ti. O sea, y para eso, o sea, nosotros hacemos mucho ese análisis fuera. Entonces, sí hay carnita, sí se la quedan, pero créeme que no es realmente el deal, ¿eh? O sea, mucho sí se va, mucho sí le cae. Por ejemplo, a mí me cae mucho. O sea, a mí me caen propiedades que nunca salen en el mercado, propiedades buenísimas. A ver, platícanos una. O sea, por ejemplo, a ver, la primera vez que hicimos un capital bueno, así, cuando por fin fue un buen deal. O sea, así como la dice la canción, un millón. Un millón. El primer millón, ¿no? Dices, a ver, esta muy, es una gran historia de éxito, ¿no? O sea, una propiedad en Playa Magna, Playa del Carmen, es un fraccionamiento top de lo más nice. O sea, y el deudor era un italiano. Ok. Que yo pensé que era mujer, pero se llama Andrea Franchini. Entonces, este deudor, pues no. O sea, yo dije, vamos a irnos contra el italiano, ¿no? Con todo. Pero resulta que el italiano ya se había ido. Ya había abandonado el inmueble. Pero eso no lo sabía el banco. Y esta propiedad estaba abandonada por completo. Y llevaba 10 años abandonada. No, güey. 10 años ahí parada. ¿Cómo te llegó este tiro? Porque el banco, o sea, porque yo ya le había comprado muchísimas al banco. O sea, más o menos yo en esa época le estaba comprando al banco unos 40 millones de pesos anuales. Entonces, pues era un muy buen cliente. Entonces, era un muy buen cliente del banco y entonces estábamos adquiriendo estas propiedades y de repente llegó un punto donde fue así de, ¿qué crees? A ver, está difícil el juicio, todavía apenas va empezando, va a la mitad, pero pues no hemos localizado al deudor, entonces corre riesgo de que si se ampara el deudor, lo regresan al principio, ¿no? Ya te sabes más o menos ese tema. Bueno, pues entonces estaba ese riesgo y yo dije, bueno, logramos entrar al fraccionamiento que no nos dejaron entrar, convencimos ya que nos dejaran entrar, vamos a ver la casa tenía murciélagos. No, güey, 10 años parada, güey. Exacto. Entonces, y pues tampoco estaba como terminada al 100%. Estaba ya como, o sea, ni siquiera estaba terminada, era como una obra blanca. Ok. Entonces no tenía ventanas, entonces pues estaba así, ¿no? Entonces, y pues imagínate los daños que tiene la propiedad. Para no hacerte cuento largo, la casa estaba evaluada como en unos 8 millones de pesos. El banco me la vendió como por 1.600.000. 1.600.000. Así es. Entonces... Y fue un proceso, por lo que entiendo, también muy, muy ligero. Porque este güey ya se había ido. Exacto, ¿o qué? Exacto. Pero, por ejemplo, yo no me la quedé para mí. O sea, yo, hace cuenta, llegué contigo, Morris, te vendo esto en 2.600.000. Se lo ofreciste. Tú ganaste un markup. Exacto. Entonces, yo la vendí en 3 millones, pero yo hice ese gap en 3 semanas. Y ahí corrígeme si me equivoco, pero el valor fuerte de ustedes ahí fue que fueron directamente a la propiedad a ver la situación en la que estaba la casa. El due diligence completo. El due diligence o sea, completo. Y el chisme completo. O sea, tienes que preguntarle a vecinos, tienes que preguntarle a todo el mundo. O sea, te vuelves un chismoso. O sea, en este negocio, y te tiene que gustar. O sea, y no tienes que hacerlo por lana. Mucha gente entra en este negocio por lana, Maurice. Pero si entras aquí por lana, no te dura ni un año. O sea, tienes que entrar por chismoso. Tienes que entrar porque te tiene que gustar. O sea, es un negocio. Sí, tiene que saber realmente todo lo que haces, ¿no? O sea, no, sino para qué lo haces, te tiene que apasionar. O sea, a mí me apasiona desde que yo entré. Yo entré y en 2 semanas yo ya sabía que lo quería hacer para toda mi vida. De plano. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso?
o sea, lo que más me gustó fue el gap de la oportunidad que era de que esto se convirtiera en un producto financiero. O sea, yo trabajé en GNP. Entonces, en GNP es un corporativo muy grande. O sea, es del tamaño de una universidad. O sea, tienes que irte, moverte de un carrito de golf de un lado a otro. Entonces, en fin, es tan grande este corporativo que tiene tantas reglas, tantos procesos, tantos todos. Entonces, yo venía de un corporativo muy grande. Entonces, ya tenía tanto know-how de cómo vender un producto financiero. O sea, una venta de seguros es una venta de productos financieros súper rentables. Y lo saben hacer tan bien que cuando me mandas a este mundo salvaje donde no hay una área comercial, nadie, y yo les ofrecí a ellos, yo les dije, hey, queremos una estructura comercial como la de GNP. Esto es un producto financiero, no nada más es deshacerte de todo este bullshit. No nada más hagas esto. O sea, es un producto financiero con una estructura comercial bastante rentable. Lo puedes poner a la venta y puedes hacerlo bastante bien y vendérselo a un cliente más sofisticado. Me mandaron a la fregada. Not interested. No, es que no es su negocio. No. Ellos hacen el billete por otro lado. Dije, perfecto. Entonces, yo lo voy a hacer. Y así, aprendí todo lo que tuve que aprender durante unos años y me regresé a Tijuana, que pues es de donde soy. Y ahí fue cuando empezamos. Y porque la idea era al mercado americano, ¿no? Siempre fue la idea, ¿no? Entonces, ese fue el punto, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta más? Esa oportunidad que hay, ¿no? Que no había nadie quien lo estuviera haciendo. O sea, fuimos los primeros en grabar un desalojo en vivo. Entonces, ¿Dónde está? En Facebook, grabamos, hicimos un Facebook Live de un desalojo. De un desalojo. Exacto. A ver, ¿y cómo estuvo? Estuvo muy sencillo. La gente piensa que es mucho. La gente ya sabe. No lo orquestaste, ¿va? O sea, sí no, fue real. Sí, no, todo. Mira, ahí te va. Los desalojos son más sencillos de lo que la gente piensa porque el deudor ya sabe. El deudor, o sea, yo ya te fui a visitar. Tú ya llevas sin pagar 5 o 10 años. Obviamente sabes que en algún momento vamos a llegar nosotros. Todavía te voy a visitar. Oye, ya te voy a demandar. Mejor te ofrezco una negociación. Ah, no, perfecto. Y sigo. Sigues ahí. A veces cuando dejamos stickers ahí que dicen deudor hipotecario, así pegados en la puerta, así para que pues, todo el mundo sepa, ¿no? Que es deudor hipotecario. El tema social es lo que más le impacta a la gente, ¿va? Depende de la edad. Ahora tenemos esto de Data Analytics. Sí. Fíjate, Data Analytics, tenemos analistas de datos y hacemos un research del deudor. Y dependiendo de las características del deudor, condiciones, todo, hacemos una estrategia de negociación o de cobranza. Por ejemplo, si el deudor está casado, buscamos a la esposa. Porque la esposa no va a soportar. Ajá. O sea, si le das donde le duele, güey. Claro. O sea, hemos ido a visitar a las escuelas de los niños, así al colegio, ahí, así, de que, con el director de, oiga, es que estamos buscando al papá de Pedrito, que fíjese, no ha pagado su hipoteca. A ver si le puede dejar este folder, queremos negociar con él para que no pierda su casa, ¿no? Entonces, y generas un impacto. O sea, eso es lo que no hace ni la banca ni los abogados. No, pues claramente es tu negocio. A ver, ya me dio curiosidad. Entonces, por rangos de edades, platícame cuál es la estrategia que usan para desalojar. O sea, bueno, para negociar, ¿no? Sí, negociar. O sea, desalojar, pues tienen que llevar para negociar. Para negociar o cobrar, pues. O sea, por ejemplo, casados con hijos arriba de 45 a 60 años, pues le pegas más en el tema social. Porque están muy sólidos en esa parte, ¿no? Sí. En el tema de, por ejemplo, arriba de 60, tienes que ser súper tranquilo, súper bueno. Gente de la tercera edad, tienes que ser súper bueno. O sea, consigues más con menos. O sea, ahí es de, señor, vamos a negociar, porque ya la gente está cansada, no quiere pelear. Pero pues si tú llegas como casi, pues echando fregadazos y como quien dice, pues muy agresivo, no vas a obtener nada, ¿no? Obtienes mucho más siendo consciente con las partes y así, ¿no? Con jóvenes tienes que ser más duro y tienes que ser constante, tienes que pegar en redes sociales, o sea, entonces así. Que pues la realidad, pues hay muy poca gente menor de 30 años que tiene una hipoteca y menos en deuda, ¿no? O sea, entonces no, normalmente son de 30 de 30 a 45. Ya. Depende mucho. Casados, solteros, divorciados cambia un montón. Ahí te va. ¿Sabes cuál es la razón por la que la gente pierde su casa? Porque eligen una mala pareja. Elegiste una mala pareja. Ok. Y eso te hace que te divorcies. Que te divorcies y que dejes de pagar tu casa. Dejes de pagar la casa. Porque no sabes cuántas veces me ha pasado de que el deudor, oye, Juan, ¿por qué dejaste de pagar? Pues porque ahí vive mi ex. Y yo no voy a estar... Yo no le voy a estar pagando. Y ya vive con el otro. No. Que ahí, por ejemplo, eso es el caso. ¿Sabes cuál es el caso más polémico que he tenido de un desalojo? A ver. Es porque
El ex dejó de pagarle la hipoteca. O sea, se divorcian. Ajá. El ex no la paga. La señora sabía que el ex no la estaba pagando. Agarra nueva pareja y el otro pues estaba bien a gusto y dice, ya tengo casa. Me agarré una con casa. Me agarré una con casa. Sí. Ya tenemos patrimonio y todo bien, ¿no? Entonces, y pues llegamos a hacer el desalojo y ella ya sabía. Obviamente el deudor, que es el ex, ya también sabía. Pero el nuevo no sabía nada. Y se pone bravo. Pues claro, o sea, él pensó otro rollo. Entonces, digo, o sea, lo metimos a la cárcel. O sea, estuvo. Ay, cabrón. ¿Y eso por qué, güey? Se puso muy bravo el vato. Muy bravo. Entonces tú vas con seguridad pública, tú vas con todo, con todos los márgenes de la ley, una orden del juez. O sea, vas con todo y pues imagínate, tú llegas, pero pues para él es alguien que no sabía. Entonces, ¿cuándo realmente los asuntos de desalojo se ponen buenos? O bueno, no buenos. Se ponen, sí, güey. O sea, buenos es cuando se ponen bravos, rudos. Cuando se ponen rudos, cuando la gente que está ahí no sabe qué es lo que está pasando. No sabe qué es lo que está. O sea, y nosotros nos damos cuenta que son gente que le renta el deudor y que nunca les dijo. Ahí se ponen así. Gente que no tenía ni idea, invasores se ponen así. Entonces, gente esos son los que está más gacho, que son los que compraron con el deudor. O sea, tú eres deudor hipotecario, Moris, y tú le vendes a alguien más. Le vendes así, pero pues de palabra o contrato privado ahí. Dice así. Sí, armaste tu deal. Tú llegas así, dame 500,000 por la casa, aquí está el contrato, ahí están las llaves, quédatela. Listo. Sí, y tú te vas, ¿no? Entonces, y pues tú llegas a hacer el desalojo y dices, yo ya compré, o sea, yo ya pagué. Esos son los que... Pobre gente, eso sí, para que veas, está cañón. Sí, o sea, que en realidad no compró nada, güey. No. El deudor no se puede los defenderse, amenazó exacto, y no puede defenderse de ninguna manera. Tendría que hacer un delito de fraude en contra del deudor. Pero pues el deudor ya para ese punto, pues ya probablemente. Ya se peló, güey. Por ejemplo, esa gente, ¿sabes qué hacemos? En la gran mayoría de los casos, negociación. Sí. O sea, sí. es de, a ver, te la vendo a ti. Ya le pagaste 500 al deudor. Yo lo quiero tanto por ella, pues págame a mí el resto. Y si es negocio y es deal, órale. Si no puedes pagar ese extra, salte, ¿no? O sea, te ofrezco una lana. La gran ventaja es que nosotros siempre llegamos mucho antes. O sea, fíjate, antes en la banca, una regla bien tonta que tenían antes. Esta regla era de que no podías visitar las propiedades porque le avisabas al deudor. Le avisabas. Y a mí se me hace tan irracional porque la información es poder, Maurice. Y la información te dice todo. Entonces, es mejor saber cómo va a estar el tiro a que digas, no, pues me voy a ir por la sombrita y no voy a avisarle al deudor nada. Pero pues de todos modos no sabes cómo va a estar el tiro, no sabes quién va a estar ahí en ese momento. Entonces pierdes mucha oportunidad por no tener la información. O sea, y sobre todo más que en este negocio se necesita ser chismoso, se necesita tener información y sobre todo es legal. Tú sabes temas de Wall Street, temas de todo, como este tema de los delitos financieros que son de esto de tener información, de la privilegiada, la información privilegiada, que es uno de esos temas. Ese tipo de cosas en Wall Street son prohibidos. Aquí no, aquí es parte del due diligence. Sí. O sea, saber quién es el deudor, cómo está, todo eso te da realmente ese tema. Te da ese upside, o sea, el tener ese tipo de información que no la va a tener el banco, no la va a tener nadie más, a ti te puede dar un insight, te puede dar una señal de que puede ser una buena oportunidad de inversión. Totalmente, exacto. Y a ver, y entonces ustedes se avientan todo este jale. Es correcto. ¿Cuánta gente son en el equipo, güey? Ahorita somos 20. 20 personas. Exacto. Y algunos de ellos, son se dedican a sacar el chisme. Data Analytics. O sea, tenemos, Data Analytics son los que, más bien, quien saca el chisme son los gestores, ¿no? Los que son los que andan en la calle. Sí, la analítica están en las compus, ¿no? Entonces estás en la calle, de ahí sacas información. Ahora, por ejemplo, cuando tú compras una casa, Maurice, pues eso está públicamente en el registro público. Sí. Y ahí está tu INE. Y como deudor, pues ahí está tu INE. Y de la INE sacas el CURP, del CURP sacas el RFC y del RFC sacas el registro civil y sacas ahí toda la información. Entonces tú vas sacando toda esa información que es pública, que está ahí. Y más si eres deudor hipotecario, pues ahí está. Entonces también puedes googlear a la persona y te sale, mira, se dedica a esto y ya, ¿no? Y con temas de redes, pues ya es. Entonces toda esa información que es pública la vas recolectando. Hay gente que se dedica a recolectar toda esa información, que se llama el área de investigación. Y el área de investigación, junto con los Data Analytics,
toman una decisión y ahora los gestores van y ejecutan conforme a esas decisiones. O sea, de todo tu equipo, ¿cuánta gente está en el departamento de investigación? Cuatro. Cuatro personas. Y yo bien metiche. Y tú ahí porque te encanta. Pues yo creé esa área, ¿no? Entonces, eso no lo tiene el banco, por ejemplo. Sí, claro. O sea, el banco no tiene esa área como tal, ¿no? Entonces, pero realmente sí, es una parte importante. Oye, me queda la duda de los posesionarios, o sea, los que llegan a invadir las propiedades. ¿Cómo los manejan ellos? ¿Qué tan fácil es sacarlos? ¿Qué tan difícil que tienen que hacer? La verdad es que es un tema complejo porque hay muchos posesionarios que están organizados. Entonces, que son gente que tiene, o sea, que ya se organizó, que ya hizo todo un proceso, o sea, y tienen abogados que se dedican a eso. Con ellos, la verdad, si son zonas de interés social y son zonas que no tienen un alto valor de reventa, o sea, yo no te voy a dejar que tú me inviertas en una propiedad, aunque esté muy barata, si no la vas a poder revender. O va a ser una zona de alto riesgo y va a ser un martirio para ti estar cuidando tu propiedad ahí. Negocias con ellos. O sea, es lo que te decía. O sea, ¿cuánto puedes pagar al mes? Quédatela tú eres posesionario. ¿Sabes qué? Tú mismo quédatela y firmamos contratos con ellos y que paguen como a crédito, ¿no? Entonces, y eso es lo que hacemos con ellos. Es mejor hacer eso. Si la zona es de interés social. Si no es de interés social, es make an offer, they can refuse, ¿no? O sea, al final es un tema ahí como de, pues, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto 100, quieres? 150, 200. Digo, hemos llegado a pagar hasta $1,000,000 a deudores. Entonces, ¿A deudores o a posesionarios? a los dos. De que, a ver, salte porque sabes el valor de la propiedad y todo ese rollo. Claro, es correcto. Entonces, al final se puede, o sea, todo es un tema de cuánto me conviene eso, ¿no? O sea, si te voy a pagar 1,000,000, pero la voy yo sacarte ahorita, la voy a vender en 5 millones y yo la compré por otro 1,000,000, pues claro que me conviene. O sea, en vez de irme a pelear, ¿no? Y mucha gente lo ve, fíjate, mucha gente dice, no, me voy a ir con el abogado, vas a perder años, o sea, págale el 1,000,000, o sea, se va a ir feliz. O sea, y la verdad es que todos vamos a irnos en mejores condiciones, ¿no? Esa es la parte con los posesionarios. Digo, no sé si sepas lo que está pasando en España. Que están entrando a muchas propiedades y que no hay forma de sacarlos. A ver, platícanos ese caso. Los ocupas. Es todo un tema. España en el 2012 pasó lo que nosotros en el 94. Allá se llama la Sareb. La Sareb es el Fobaproa. O sea, la Sareb rescató a toda la banca porque se fueron en quebranto. Literal, lo que nos pasó a nosotros en el 94, a ellos les pasó en el 2012. Entonces, la Sareb es el banco que centralizó todos los activos hipotecarios. Y la Sareb es la encargada de todos esos créditos, pero no los puede recuperar porque no tiene un órgano comercial, no tiene un órgano, no los ha podido vender. Entonces, todo. Y todo esto fue con fondos del gobierno de España. Es un tema bien complejo y bien político. Se entera mucha gente que la Sareb no va a recuperar esas casas y que nadie las quiere y que nadie las está poniendo a la venta. En España no hay una empresa como Urban que venda este producto como un producto financiero, porque entonces nada más se vende como real estate. Entonces, como se están quedando en el Inter, entonces está ahí el vacío. La gente está empezando a llegar a estas casas, las invaden. Y la información es pública. O sea, la gente dice, pues aquí no hay nadie, listo. Exacto. Esta casa la trae la Sareb, no la pagó. Juan no pagó su hipoteca, la casa está vacía, entonces van y se meten. Entonces se meten y es muy difícil sacarlos, ¿no? Yo también había escuchado a esto aunado al algo que sabía, pero creo que esto se había dado un poco más en la época del COVID, en donde muchas personas mayores, adultos mayores, murieron solos. Así es. Y dejaron la propiedad y nadie sabe que o sea, nadie de familiar y nadie se enteró de ahí. Entonces se termina metiendo gente. Es correcto. Y hazlos para sacarlos. Exacto. Y entonces para sacarlos es todo un tema, ¿no? Y están los hijos y todo. El problema es que los hijos no pueden reclamar. Y es un tema bien complejo. O sea, la verdad es que eso está muy cañón. En España, te digo, lo que está pasando es que están estos grupos que se llaman ocupas, que son un montón. Pero ya hay una respuesta a los ocupas. Ahora la gente está contratando empresas particulares que se llaman antiocupas. Ok. Te estoy hablando, no es otra cosa más que unos... Seguridad privada, ¿no? De este tamaño, que llegan así y antiocupas, tocan, te voy a enseñar unos videos. O sea, llegan, tocan, no quieres salir, a la puerta te sacan. Pues sí, no es legal, pero es lo que en ese momento, imagínate tú que tú tienes tu casa o tienes un departamento en renta y de repente ya no puedes sacarlos. Y dices, ¿es eso? O irte por todos los temas legales. Ahí es donde viene algo muy interesante que se llama el debido proceso. ¿Qué es el deber ser? Irte con todos los márgenes de la ley, todo lo que tienes que hacer, o tienes que resolver.
yo le digo a mucha gente, a mí mis clientes no me pagan por llevar un juicio perfecto de este tamaño, un expediente así. A mí me pagan por resultados. O sea, y a mí me evalúan por resultados. Entonces, y a mí o sea, lo que el cliente va a evaluar es, tú como mi cliente me dices, Luis Felipe recuperó la propiedad en 1 año, en 2 años, hizo lo que tuvo que hacer, pero aquí está, mira, todo bien, todo listo, todo perfecto. O, no, pues es que ahí vamos, y va a durar años, y pues ahí está. Entonces, o sea, al final lo que evalúas es eso, ¿no? Porque entiendes muy bien tu negocio y tu negocio es un negocio financiero, güey. Es correcto. Y cuando tú vendes un negocio financiero, el resultado es muy claro, güey. Claro. Es rendimiento, se chingó, güey. O sea, y al final es contra rendimientos o contra resultados. O sea, y si el cliente quiere la propiedad, vamos a conseguirte la propiedad. Y hay que negociar, hay que hacer lo que se tenga que hacer. O si esa propiedad está muy emproblemada, vamos a cambiarte de propiedad porque tengo clientes que no les importa la lana. Tengo clientes que dicen, te doy el 25, te doy el 30% de rendimiento. Es muy buen rendimiento. No, yo quiero la casa. Entonces, ahí es más difícil, ¿no? Por ejemplo, ahí esa gente, la verdad, es más complicado. Son clientes patrimoniales que sí les vendemos también y los queremos mucho, pero son clientes que tienes que tratarlos diferente porque a ellos no les importa la lana. O sea, a ti como inversionista tú vas a decir, bueno, ¿cuánto me voy a ganar en tanto porcentaje? ¿Todo bien? Perfecto. Tú lo ves así, pero no todos. Mucha gente compra pensando en que es el patrimonio, en que es la casa en la cual van a vivir, ¿no? Entonces, esos clientes hay que explicarles, oye, pues esta casa es así, ¿no? Oye, el problema de España entonces, ¿qué es lo que, o sea, a esto está llegando a que terminen contratando antiocupas o cómo se va a solucionar, güey? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que en España, nosotros queríamos abrir oficinas en España. Era uno de nuestros objetivos. O sea, y comprar activos hipotecarios de allá. Está muy bien interesante. ¿Por qué? Porque la realidad es que estas personas, o sea, todo lo que le está pasando a la Sareb, es que la Sareb, o sea, no tiene quien le compre y quien revende esos activos. Pero dime. Falta Urban Capital Spain. Imagina, no, y todo México puede ir a recomprar. Imagínate tú desde aquí, desde Monterrey, que puedas comprar una hipoteca ya, güey. Un remate hipotecario en Madrid por $20,000. Hombre, qué chulada. O sea, y entonces estaría muy bien que pudieras comprar algo así, tú desde acá, y nosotros administrando todo el tema. ¿Y por qué no se pudo? No, sí se va a poder. ¿Estás en eso? Estoy en eso. Yo creí que lo habías hecho como un proyecto que nos armó. No. O sea, estábamos pensándolo para este año. Digo, por X o Y no se ha podido concretar. Obviamente, pues hay que sacar muchas otras cosas, pero pues la realidad es que es un objetivo que está muy latente porque en el 2032 se le vence a la Sareb todos los créditos y entonces es un tema... Y se va a meter en problemas más duros. Es correcto. Entonces es un tema... Pero regresando al tema de los ocupas, ese tipo de cosas están pasando también allá y están pasando también aquí. O sea, no en todas las ciudades, pero hay muchas ciudades donde la verdad la gente ya está pues invadiendo todo. Entonces necesitas antiocupas, ¿no? Entonces aquí no hay eso todavía, pero estaría interesante, ¿no? O sea, Urban yo creo que es un antiocupas, pero amigables. O sea, entonces es eso. La última vez que viniste al podcast, hace 2 años, ha variado mucho el tema, el ecosistema económico. O sea, pasaron 2 años de tasas bastante altas. Ahorita ya va en teoría bajando. ¿Cómo modifica el contexto macroeconómico tu negocio? O sea, ¿cómo lo has visto evolucionando estos últimos 2 años? Fíjate, eso está bien bueno. O sea, macroeconómica, siempre nos dicen que somos los villanos, ¿no? O sea, le encanta a la gente muchas veces decir, no, es que la gente de los remates, pues si es un negocio que tienes que tener, tiene que gustar, como te decía. Pero en lo macroeconómico, tú sabes lo que representa recuperar una vivienda en lo macro. O sea, no una, pero muchas. Representa bastante buen capital. O sea, bueno, para todos. O sea, es la circulación del dinero. O sea, una casa que no se está pagando la pérdida, que no se está pagando la hipoteca, es un cáncer. Y cuando tú recuperas una propiedad, haces un tema macroeconómico, o sea, recuperas y vas haciendo girar el dinero, ¿no? Entonces, tú necesitas este tipo de fondos, este tipo de empresas como nosotros, que se dedican a comprar cuando las cosas no están tan bien, ¿no? O sea, sales a comprar, compras barato, pero vendes también a buen precio. Y eso hace que fluya la economía. Entonces, en el contexto macroeconómico y las situaciones que están pasando, Estados Unidos, acaba de pasar en Los Ángeles. Estuvimos ahí en evento ahora que pasó todo lo de Los Ángeles. Ahí estuvimos el día. ¿Hace cuánto?
La semana pasada. Es que hace rato y lo de las protestas, hasta donde tengo entendido, sigue ahorita. Pero eso empezó el día que yo estaba ahí en Los Ángeles. Entonces sí, la semana pasada. Sí. A la madre. Ese día empezó. El ICE llegó. Yo estaba ahí cuando el ICE llegó al downtown de Los Ángeles. Sí estuvo muy bravo. Estuvo muy bravo. ¿Sabes quién es Dolores Huerta? No. Dolores Huerta es una de las activistas de derechos de migrantes. De migrantes más importante. Cumplió 95 años la señora. 95. Yo estuve invitado a ese cumpleaños. Entonces fui a su cumpleaños, un evento muy grande, y ese día el ICE, a propósito, fue a hacer todas las redadas en Los Ángeles. Pero no a su cumpleaños. No, pero sí al lado. No, güey. Pues el evento fue en el Centro Cultural de Los Ángeles y pues al lado está lo que es el municipio, lo que es el palacio, por decirlo así. Entonces, y ahí se hizo todo. No. O sea, nosotros estábamos adentro y afuera se escuchaba todo el caos. Había más de 6 helicópteros, 20 policías. Sí, fue todo. Ya estaba la protesta ejecutándose. Ajá, o fue, porque entiendo que la protesta empezó porque llegaron muy bravos y se llevaron a un chingo de gente. Exactamente. Y luego empezaron las protestas. Pero ese mismo día. Ya, fue todo en un día. Todo en un día. O sea, en la mañana se llevan a todos. Yeah. No sé si sepas, Los Ángeles es una ciudad santuario. Que protegen mucho a los migrantes, ¿no? Que ciertas zonas están protegidas donde el ICE no puede llegar a reclamar porque es una ciudad. Pues, Los Ángeles es un mercado latino. Sí. Es mi mercado. Ahí están muchos de mis clientes, ¿no? Entonces, y al final pues nosotros tenemos muchos intereses de por medio allá. Entonces, mi familia vive en Los Ángeles. Entonces, o sea, yo tengo familia viviendo en Los Ángeles toda la vida, ¿no? Entonces, la realidad es que es un tema, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, pues fue un tema tabú muy, muy, muy fuerte. Pero te voy a decir algo. Ese tipo de cosas incentiva que el migrante pues busque opciones patrimoniales en otros lugares porque ya no se siente tan seguro siempre en su ciudad de origen. Bueno, ni siquiera su ciudad de origen, pero o sea, me refiero a que ya no se siente tan seguro en Estados Unidos. O sea, ¿tú crees que esto que está pasando ahorita con Trump, la retórica, todo el tema antimigrante, a tu negocio le va a ir bien? Puede influir. Tan solo el tipo de cambio acaba de bajar. O sea, sí, está bajando. Nosotros estamos viendo los tipos de cambio todos los días. Bueno, pero eso no te conviene tanto a ti. Sí, porque al final yo compro en pesos. Entonces. No, pero tus inversionistas son mexicoamericanos en dólares. Sí. Pues ya les alcanza para menos. Les alcanza para menos, pero por eso es que les alcanza para invertir en México. O sea, ellos cuando el dólar baja, buscan invertir en México. O sea, ¿neta? Sí, o sea, en remates hipotecarios. O sea, por ejemplo. Yo pensaría que es al revés. Pues si sus dólares pesan más, pues compras más. O sea, sí, también. Eso ya, pero no es el fenómeno que tú has visto. No es el fenómeno, ajá, exacto. O sea, cuando baja el dólar, es cuando sube mucho el incentivo porque dicen, está bajando, entonces vamos a comprar para cuando suba. Ya, entonces, ese es el tema. Ya, como que hay un peso bueno, compremos pesos ahorita. Exacto. Entonces, ese es un poquito ese tema, ¿no? Ahora, algo que digo, eso en tema macro, ¿no? En tema macro, lo que hacemos nosotros, en tema macroeconómico, al final resuelve un montón de cosas. Y aunque nos ven como los malos en muchos aspectos, o sea, si nos existiéramos, estarían detenidas propiedades ahí años. Sí, ustedes hacen que el dinero fluya. Está trabado, malos préstamos, malos inquilinos, lo que tú quieras. Y ustedes hacen que el dinero fluya para todos lados. Güey. Así es. Y estas casas, por ejemplo, que entendamos esto, estas casas mansiones como las que dices, ¿no? O sea, mucha gente le tiene miedo a comprar esas porque piensa que son casas de personas que van a tener mucho poder o mucho poder económico para defenderse. Y a veces sí, pero muchas veces son empresarios, emprendedores que tomaron malas decisiones y que es la casa que no van a pelear porque a lo mejor ya se fueron del país o ya tuvieron un mal negocio y ya se fueron, ya se pelearon. Y muchas de esas casas son mucho más fáciles. Y nosotros, o sea, sabemos ver eso y decimos, esa casa, esa mansión que hay, porque aparte, el chisme aparte está bien bueno. La gente inventa cosas. No, esa casa era de no sé quién de los malos. Ay, güey. Y no es cierto. Sí, nada que ver. Ahí están los papeles, aquí está todo, pero lo dice, ¿no? Y esa casa era de no sé qué. Esa casa está embrujada. No, ahí se murió. No sé qué. Entonces ahí se quedan esas casas. Y es como cuando en Estados Unidos que alguien se muere en una casa, que hay un homicidio en una casa y que esa casa pierde su valor. Pierde el valor. Muy bien. Aquí pasa lo mismo, pero socialmente. O sea, como por tema cultural de la colonia. O sea, por pura leyenda de que se platica. Por leyenda urbana. Y tú dices, no es cierto, esa casa está hipotecada y está el inversionista, el deudor se fue y ya dejó el país y todo y está la casa. Y por ejemplo, ese tipo de casas, imagínate que están así, que pudieran ser edificios. O sea, que pudieras recuperarla, hacer un edificio y cuánto no elevarías la economía de una zona por algo como eso, ¿no? Entonces, por eso uso ese ejemplo, porque entendamos que no solamente es
el mercado de interés social o no son las Sí, casas claro. pequeñas. O sea, no. Y realmente nuestro mercado son las propiedades de interés medio hacia arriba, ¿no? Entonces, porque es donde hay mucho negocio también. Si una persona muere en una propiedad, ¿cuánto cae su valor? O sea, si alguien falleció. Alguien O falleció. sea, depende si fue homicidio o fue muerte natural. Sí, varía mucho por eso. Sí, pues sí. Para empezar, si hay un homicidio, si hay un homicidio, o sea, realmente no cae su valor en teoría, pero el problema es que todo el background que trae, o sea, la propiedad puede generar que la especulación de la compra sea mucho más difícil. Entonces, o sea, en México. En Estados Unidos sí hay un tabulador, ¿no? De ese tema. A ver, o sea, ¿cuánto es? no lo conozco personalmente, pero por lo menos un 30% por debajo, igual que cuando están quemadas, que se venden a un 40% cuando son propiedades quemadas, ¿no? O sea, cuando están quemadas, 40%, cuando hay un asesinato, 30% más por debajo. Exactamente. ¿Y si hay fantasmas? no hay en el tabulador ghosts. Ajá, sí. Pudiera ser. Ruidos Fíjate, en la noche. Ahí te va un caso que me pasó. Y esto fue bien bueno, ¿eh? Una casa que era ¿cómo se llama esto? Se terminó convirtiendo en una casa como de citas. Ah, un prostíbulo. Así es. Ay, caray. Ahí te va. O sea, cuando yo conocí esa casa ya no tenía nada de eso. O sea, atoran a esta persona. El señor estaba pagando su hipoteca. Era clandestino, entonces. Sí, pero él estaba pagando su hipoteca bien. Él no debía su hipoteca. ¿El tema cuál es? Que cuando era clandestino este tema, o sea, era una de estas casas en un fraccionamiento. Construye al lado, construye arriba, construye para todos lados. Hace todo un relajo. Construye una casa de 5 pisos, para que te des una idea. Como 7 recámaras, 2 jacuzzis. Hizo todo un caserón. Ya te imaginarás. En una casa normal, de estas de que son 2 recámaras, 1.5 baños, así de fraccionamiento. Y allí levantó así le valió madre. Sí, él se aventó ahí todo. Entonces hacía estas fiestas o estos eventos así. Y pues lo atoran. Y lo meten al bote. Se llevan todo. Y dejan la casa asegurada. Y en el registro público se embarga el inmueble precisamente por esa parte, ¿no? Por todo el delito que cometió este inmueble, y fue un embargo precautorio. Entonces, la casa estigmatizada de lo peor. El banco la vendió por 250,000 pesos. Nosotros la compramos por eso. Fuimos a... La compraron en 250,000 pesos. Así es. El banco la vendió por eso, porque tenía este tema del registro público. Fuimos al registro público. Ya había pasado más de los años que ese embargo precautorio tenía una validez. Pedimos la cancelación del embargo. Se hizo. En 5 días ya no existía el embargo. Fuimos, tomamos posesión del inmueble, abrimos, listo. ¿Y la vendieron? ¿Todavía no? 1,200,000 la vendimos. 1,200,000. Oye, era una casa con una configuración muy curiosa. Ahí te va, se pone bueno. O sea, güey, ¿qué hicieron con esos 7 cuartos, 4 pues, quien la compró, no sé quién la compró. Bueno, sí. Pero bueno, el punto cuál es. Ahí te va lo interesante de esa historia. La casa todavía se pone más divertido, ¿no? Estas son de las cosas que me ha pasado todavía en calle, que ya tiene mucho que no hago, pero que es cuando ya recuperas la casa. ¿Qué pasó? Estaba abierta una ventana. Se metieron palomas. Esas palomas que se metieron, después se metieron gatos a perseguir a las palomas. Después se metieron ratas, todo. Entonces se empezó a llenar. Un día la puerta se cerró. Se quedaron encerrados todos adentro. Wey. Un tema. ¿Cuánto tiempo estuvo la casa así? Como 4 años. ¡Ay, no! Y luego, güey. Tuvo que llegar salubridad. Fue un tema bien complejo. O sea, pues imagínate, yo creo que eran más de 40 palomas, más de 10 gatos. Ahí no metidos en un cuarto, güey. Ay, cabrón. Imagínate. Entonces, o sea, no fue en un cuarto, fue en toda la casa. Ah, en toda la casa. O sea, ay, güey. Ajá. Che, casa de Yumanji, güey. Sí. O sea, pero todos estos animales se quedaron encerrados. O sea, ya no podían salir. O sea, ya no estaban vivos. No. Entonces, imagínate cuando abrimos las... El olor, güey. Un tema bien. Qué loco. Pero se ve que te encanta, güey. Me fascina. O sea, es que a mí me gusta. O sea, yo voy en la calle, ahorita veníamos para acá y digo, mire, esa casa está bien. Esa casa se debe.
O sea, sí, De volada, güey. ajá, ¿sabes? sí. O sea, tiene toda la expectativa de remate hipotecario. Hierba crecida, una reja ahí mal parada, o sea, Sí. todo. Y dices, esta casa tiene algo, ¿no? Entonces, Hace como 10 años me dieron como un tiro así de estos, de Ajá. remate, güey. Me acuerdo, la neta no lo pelé tanto, pero oye, pues es esta casita, mira, está aquí por una zona que está muy bien ubicada y la madre. Oye, nada más que vive alguien. No sabemos quién, pero vive alguien. Vamos a investigar. Bueno, pues empezaron a aventar toda la investigación. Güey, ahí vivía la amante de un empresario gigante aquí en Monterrey. ok. Decías, oye, pues si te la quieres aventar, güey, nada más que, güey, vive el amante y todo se iba a hacer un pedo. No, güey, me contaron todo el chisme y dije, güey, qué ganas. O sea, en mi posición en este caso, no a través de un intermediario. Yo ya le hubiera, o sea, no, yo voy a negociar con el señor. ¿Qué onda, O sea, señor? Oye, ¿qué crees? Nos enteramos ¿Qué de este crees? tema. O sea, sí. No, yo en ese momento dije, güey, qué ganas de comprar pedos gratis. Totalmente. Dije, no le entro. Pero no, si tú sí eres, No, ay, no. señorcito, mira las fotos que tenga aquí. Fíjate que rápido nada más esa parte. Nosotros compramos, bueno, nosotros jugamos hasta en asuntos donde no tenemos ni comal ni metate. Te voy a poner un ejemplo. Esto se llama hunting. Esto tiene un nombre, pues. Entonces, o sea, el hunting lo inventaron en Estados Unidos, pero nosotros también lo hacemos, que es como o comprar futuros, o sea, que es como tú debes la casa, todavía no sale a la venta, pero yo ya sé que vas en incumplimiento de pago. Entonces te la voy a, o sea, antes de que, o sea, yo negocio con el deudor antes de que el banco la ponga a la venta. Ah, la madre. Eso está bueno. Eso está. Entonces tú negocias con el deudor antes y nada más te volteas con el banco y dices, mira, pero negocias muy barato porque tienes más información que el banco. Ya. Entonces eso está bueno. Ahí te da otro. Cuando el banco ya le vendió a alguien, eso me acaba de pasar esta semana. Estoy hablando, un asunto que yo tengo de hace muchos años, pero o sea, me acaba de pasar esta semana. Yo no compré ese activo. No soy dueño. Lo compró alguien más. Y esa persona que lo compró, pues perdió contra el deudor. Perdió el juicio. Entonces el deudor se defendió, esta persona perdió. No ha perdido ojo, perder el juicio no quiere decir que ya perdiste la casa o tu lana. Es que tienes que volver a empezar. Correcto. Entonces perdió porque no tenían bien el juicio los del banco, entonces ganó el deudor el amparo, entonces regresó al principio y la señora no le movía. Y aquí estaba el deudor. Entonces, por ejemplo, y yo viendo todo desde fuera, una casa de 8 millones. Y yo, pues, o sea, ¿tú por qué no empiezas otra vez el juicio y aquí el deudor por qué no hace nada? Entonces están los dos así. Entonces, imagínate, yo estoy y yo ahí de metiche. Entonces yo así me voy busco a la señora, no la logro localizar. De este lado busco al deudor y el deudor le digo, te doy 2,5 millones y me entregas la casa. Y me dice, sí, pero demuéstrame que eres el nuevo que compró. Y pues no soy. Ya. Entonces dije, yo le tengo que comprar a la señora. Sí. Y no la localizaba, pero aquí el señor sí quería negociar. Entonces está interesante porque ahí tú no tienes interés, pero si tú logras conectar ambas partes, que eso lo he hecho muchas veces, o sea, ya no del banco, que ya es gente que ya compró, es de, señora, véndame, compré en 1 millón, le doy 2 millones, le doy otros 2 millones, la casa vale 8. Sí, en te 6 sale el y tío. es negocio para todos. Sí. Entonces, y a veces esa conexión, eso se llama hunting, que es cuando hay asuntos muy buenos que ya no son del banco, pero que alguien los compró y no los sabe llevar o que tiene ahí. Y ese es un tema, ¿no? Entonces nosotros, y ahí estamos, por ejemplo, ahorita eso de que la semana pasada estamos negociando ese tema. Pero, ¿qué te quiero decir? A veces en eso te tiene que gustar, pues tiene que ser chismoso. Y ni siquiera es como nada más del banco. El banco no es tu único proveedor. Sí. Hay un montón de casas ahí por todos lados. Es que está bien interesante el negocio que tienes, porque por un lado convertiste ese negocio definitivamente en un negocio financiero de cara al inversionista, güey. Es correcto. Pero del otro lado es como un negocio de relaciones, güey. Porque entre mejor sepas tú llevar una relación en muchos casos, más valor le estás agregando al deal, ¿no? Al tiro. Entonces, una intermediación como esta que acabas de platicar, güey, te genera un retorno gigante de cara al inversionista, güey. Y es un negocio, pues otra vez, de people skills. Exacto. Y la verdad es que te voy a decir algo. O sea, por eso es que yo cuando me piden que hable de emprendimiento, o sea, sí me encanta el emprendimiento. Me considero un gran emprendedor. Pero pues yo tuve la ventaja que mi primer deal me generó 294,000 pesos cuando yo tenía 750 en mi cuenta bancaria. O sea, yo de cero. O sea, pero la primera operación, cuando la cerramos,
el cliente le pagó al banco 400 y a mí me pagó 294. Entonces, imagínate. Dijiste, a la Tú madre. despiertas con... No, claro, güey. O sea, y obviamente ahí es mucha gente que pasa. Se lo gasta. En gastos. En gastos pendejos. Entonces, o sea, y te lo gastas. No, nosotros pusimos oficinas, le dimos infraestructura, hicimos todo y dijimos de aquí para arriba. Y eso, pues eso fue del 2016 a la fecha, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que pues, nos dan. Ahí sí me considero buen emprendedor. Pero, por ejemplo, dicen, es que, ¿cómo le hiciste para despegar tan rápido? Pues también ayuda el gap que tiene cada uno de los deals, ¿no? O sea, que son buenos gaps y no todos los negocios, al final es un high ticket. Entonces, no todos los negocios tienen esa ventaja, ¿no? Y eso es algo que ayuda mucho en esa parte. Y también el know-how que tenías antes de haber trabajado en una oficina como esa. O sea, creo que se te juntaron ahí también varias cosas que hace. O sea, cuando ves también un éxito de utilidad como este que platicas, también dices, güey, aquí hay algo, güey. Claro. Yo cuando vi esos márgenes dije, ok, güey, aquí hay un margen, pero esto sí se puede vender bien. O sea, y en vez de que le vendas a la señora que puso todos sus ahorros, que ha ahorrado toda su vida y que te la vas a fregar, que el banco, eso es lo que hacía muchas veces. O sea, se la fregaba. O sea, no que se la fregara, pero le decías, no, sí, va a recuperar la casa rápido, pero no sabes eso y la señora no es tu mercado. Sí. O sea, aunque no le estás vendiendo algo ilegal ni nada, pero el banco le está vendiendo a alguien que no sabe, o sea, va a tener que contratar un abogado, o sea, estás jugando con sus expectativas y eso, contra eso no se puede. Hay algo en este tema que se llama también aceptar la pérdida. Hace poquito te aventaste uno con Gus Marcos. Sin paso, yo lo sigo mucho. Y yo sigo esa filosofía. Hay momentos donde tienes que aceptar la pérdida, donde no puedes todas ganar todas. Sí. La neta es que no. Y hay muchas donde dices, híjole, me va a tronar este asunto, pero al final el cliente no tiene ni por qué enterarse. O sea, sí se va a enterar, pero le vamos a decir, ¿sabes qué este va a tronar? Revéndemelo. Yo te lo compro. Y antes de tiempo, antes de que sea un tema real, absorbemos la pérdida. Y el cliente, ¿sabes qué hace? Vuelve a comprar otra. Sí. Al final compran otra y terminamos todos solucionándolo bien. Pero tienes que saber aceptar la pérdida y tienes que saber que este negocio es así. Mucha gente que entra a este negocio no dura ni 2 años. O sea, hace poquito en Cancún tronó una bomba durísimo. O sea, una empresa que empezó... ¿De remates también? Sí. Y ya les tronó. Y empezaron muy fuertes, muy fuertes. Y ya ahorita ya hay noticias y todo. Yo hice un video de eso. O sea, nosotros metimos a la cárcel a uno de sus abogados. ¡Ay, hijo eso! Y a ver, ¿cuál fue el tema? O sea, pues es que... Échate el chisme, gacho. ¿Te gusta platicar los chismes de los remates? No, échatelo. Ahí te va. Fíjate, o sea, el tema es que era una empresa que empezó haciendo todo bien y de repente pues empezó a vender a los clientes con malas expectativas. Entonces, o sea, de que, Maurice, te la entregamos en 6 meses. Esta casa, te la entrego en 6 meses. Pues la gente decía, pues órale. Pues llegaban los 6 meses y no las, o sea, se jineteaban la lana, pues. Se jineteaban la lana, no lo hacían bien, no lo estaban resolviendo. Entonces te devolvían, pero con una penalización. Y entonces estaba así. Entonces empezaron a hacer como que ya, pues empezó a volverse como un tipo fraude, ¿no? Entonces empezaron a hacer las cosas así, ya no les empezó a salir. ¿Y por qué pasa esto? Porque yo digo que todas las empresas que están en muchas, o sea, las empresas que lo hacen bien están contadas con una mano, ¿eh? O sea, aquí. En México. En México. O sea, comercializadoras, ¿no? O sea, son muy pocas. Y hay otros muchos que lo hacen muy bien, pero son como abogados o profesionistas como, no sé, o sea, alguien que es especialista, pero pues no es una institución, ¿no? No es, o sea, no es una empresa, ¿no? Es nada más un experto financiero que invierte y te asesora. De eso sí hay muchos, pero empresas realmente son muy pocas. Esta empresa tenía mucho auge durante 2 años. Creció, empezó a hacer las cosas mal y le tronó y se fue para abajo. Acaba de ver una noticia, o sea, una super noticia y salió en todos los periódicos de Cancún y todo. Fue un tema muy fuerte porque al final dejaron de cumplirle al cliente, que eso es a lo que voy. O sea, tú puedes pasar por lo que quieras, pero no dejarle de cumplir a tus inversionistas. Pero tú lo dices como fue un mal manejo de expectativas en realidad. O sea, que prometían mucho más de lo que podían cumplir en un negocio tan incierto. Sí, tan incierto como este. Sí, es muy incierto si no tienes bien el control de lo que estás haciendo. Entonces, si no sabes lo que estás haciendo. Entonces, se combinó eso, la mala expectativa de la venta, junto con el tema de devolver, o sea, de devolver la lana, pues ya no devolvían la lana. O sea. ¿Y qué hacían con la lana, güey? Pues se la quedaban. Entonces, o sea ya terminó siendo un fraude puro y duro. Es que haz de cuenta que empezó así, empezó de que, no, te vendo esta casa, me vas a pagar un anticipo. Entonces me pagas un anticipo del 30%.
Me pagas el anticipo del 30%, 350,000 pesos, y vamos a firmar en 6 meses ya cuando te la entregue. Pues eso, o sea, qué locura. O sea, nadie haría eso, ¿no? En un negocio como este. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la gente decía, va, recibía el anticipo y pasaban los 6 meses y era de, pues no. O sea, de, pues, no Sí, se va a no. entregar la casa, no va a haber, entonces no se va a armar. Entonces, como no se va a armar el deal, pues ahí devolvían la lana con una penalización. Pero pues mientras ya habían usado esa lana para otras cosas. El problema es que de repente ya no empezaron a devolver y ya pues empezó a volver muy, muy turbio, ¿no? Qué desmadre, güey. ¿Qué pasó? Que estos tipos, porque nosotros ahí nos estuvo muy chistoso. Porque Sí, ¿qué hacías tú metiendo al bote al abogado? teníamos una casa vacía que pues era de nosotros. El deudor nos la había entregado, ya la había comprado mi cliente compra la sesión al banco. Bueno, nos la compró a nosotros la compramos al banco, se la compramos al cliente, se la vendimos al cliente y negociamos con el deudor. La casa estaba ahí vacía. El cliente se le ocurrió dejarla ahí vacía por un tiempo. Y estos, pues, le vendieron esa misma casa a una señora. Ellos. Ellos Cabrón. le dicen, no, pues ahí está esta y está vacía, se la entrego en 30 días. Cambiaron chapas, cambiaron todo. Sí, y ya se le iban a entregar. Entonces, y pues estaba vacía la casa, pero ya habían cambiado las chapas. Nosotros volvimos a cambiar las chapas y en eso llegan. No, ¿por qué están cambiando las chapas? No, pues nosotros tenemos el poder del deudor y tenemos la sesión y tenemos esto. Sí. ¿Ellos qué tenían? Nada. Nada. Entonces, No, hombre. entonces, y pues ahí. Güey, en este negocio lo tienes que hacer todo muy bien, güey, ¿no? Sí, todo muy sí. transparente, todo muy cuadrado. Si no, güey, se te salen las manos en chinga. O sea, ¿cuánto duraron estos vatos? Como 2 años. Como 2 años, 2 años y medio. Y te puedo decir que hay muchos, ¿no? O sea, tú te avientas y dices, ¿qué pasó con esta empresa que empezó? Ya, 2 años. Pero también, ¿sabes por qué? Muchos terminan su relación porque se mudan a otro negocio, ¿eh? Ok. Porque es un negocio que entras por lana y después no lo aguantas y dices, ¿sabes qué? Ya, mejor me voy a vender bienes raíces. O sea, pero les da flojera. Es que les da flojera porque te tiene que gustar. Les da flojera la chinga que conlleva lo que tú has estado platicando. Exactamente, ¿no? O sea, todo esto de que, o sea, sí, ya te dejó un buen capital, de ese capital hiciste, luego hiciste más y ya dijiste, bueno, ya junté un cierto capital más sólido y de aquí emprenden otra cosa. Ya. Entonces muchos también van haciendo eso, ¿no? O sea, y que empezaron en remates y que fueron a otro mundo. Nosotros, pues, a mí me apasiona, ¿no? O sea, y te voy a hacer muy... Estás bien cabrón. Me encanta, o sea. Pero pues imagínate cuántas personas estamos realmente en este mundo por pasión. Muy pocas. ¿Cuántos Urban Capitals hay en México, güey? Es que, o sea, no quiero sonar así, pero pues que, por ejemplo, que ofrezca 100% de garantías, que te devuelvan la lana 100%, ni uno. O sea, no hay una sola empresa que te diga, yo te devuelvo así. Empresas que lo hagan muy bien, yo creo que unos 5. O sea, unos 5 o 6. Hay empresas que lo hacen bien. Ya. Asesores, varios, ¿no? Que ya son más regionales. Sí, eso es mucho más común, ¿no? Sí, los asesores independientes que digas, o sea, sabes que yo sí conozco al abogado, conozco a alguien del banco, yo te voy a llevar el trámite, voy y toco al deudor y así, y no tienen tanta infraestructura, pero también lo hacen muy bien y también mis respetos para estos expertos. Sí, ¿no? Que son como una persona que integra diferentes personas que son las que se necesitan para armar un deal como estos. Yo empecé así y así empezamos, pero pues al final siempre fue una cultura crear esto como o sea, lo importante, ¿no? De cuando estás pensando en tener como un startup contra una pyme, ¿no? O sea, nosotros desde que nacimos era, o sea, esto va a ser grande, o sea, esto va a ser grande, esto no va a ser una pequeña empresa. Y eso te lo da el haber trabajado en un corporativo antes, ¿no? Claro. Yo, un emprendedor me dice, si sales de la carrera, antes de que te vayas a emprender, trabaja para un corporativo grande, vas a entender un montón. Gran consejo. Estoy 100% de acuerdo, güey. Sí, o sea, y aprendes un montón. O sea, eso te hace muy exitoso porque aprendes cómo funcionan, cómo negocian, cómo hacen todo, o sea, cómo manejan las crisis, el tema de cash flow. O sea, cash flow es algo súper importante. O sea, que para una empresa dices, el aire, ¿no? Un negocio institucional, o sea, aprendes de un negocio institucional, güey. Sí. Un negocio con procesos, con estructura, manuales, con foros de rendición de cuentas. O sea, en pocas palabras, aprendes de los mejores a hacer negocios y ahora... Y te pagan por eso. Y te pagan por eso. Sí. Y si te equivocas, no hay pedo, güey. Sí.
Sí. Y ya cuando sales dices, ya tengo la plantilla de cómo se hacen las cosas. Es correcto. Qué chingón. Luis Felipe, ¿dónde puede ver más información la gente sobre Urban Capital? Platícanos también algunas condiciones si alguien está interesado, nada más para que nos recuerdes cómo se puede volver inversionista. Los invito a que sigan el sitio web. El sitio web es lo máximo, tiene un simulador, tiene todo. O sea, nuestro sitio web es el www.foreclosuremexico.com. Foreclosuremexico.com. Ese es uno. Y también el de urbancapital.mx. Ese es el otro, ¿no? Okay. Entonces, son los dos dominios que tenemos. Y los invito a que me sigan también, tanto en Urban Capital en las redes sociales como Luis Lavín. O sea, mi nombre es Luis Felipe Osuna Lavín. Y, Lavín con V. Con V. Lavín con V. Entonces, ahí nos pueden seguir para que vean más, porque vamos a empezar a platicar más un poquito de la parte de que hay detrás, ¿no? Que hay detrás dentro del Urban Capital, que el CEO no es tan malo, nada más. Somos muy divertidos. Vas a empezar a subir videos así de cámara en pecho, ¿no? Así de cuando entran a las casas. Hay un chingo de eso, ¿no? Tenemos un documental que estamos trabajando en Netflix. Con Netflix. Ah, sí, qué chingón. Sí, sobre eso, Foreclosure. Así es. Ahora, ahí está el teaser en el website. Chingón, güey. Entonces va a estar bueno ese. ¿Y entonces España para cuándo? España 2026, espero. 2026, el próximo año. ¿Algún otro país? Como abrir oficinas. No, operación, güey. Operación. Sí, digo. Fíjate que ahorita... En Estados Unidos no tienes operación. No, o sea, de foreclosures en Estados Unidos no. Pero sí me gustaría. O sea, pero el tema es que, pues, México es un negocio suficientemente grande y de ahí lo que te interesa es el número de activos que hay. Sí. Entonces, en España hay un número de activos gigantesco. Hay propiedades que se están vendiendo 15,000 euros. Entonces, imagínate. Buenas propiedades. No manches. Vamos a reconquistar ahora nosotros España. O sea, México va a comprar todas las casas de los españoles que no pueden. Entonces, no, chingón, güey. Sí. Pero eso va a estar bueno. Qué fregón, Luis Felipe. Pues mucho éxito. Ahí están las redes, la página. Aquí igual también dejamos abajo en la descripción las páginas para que puedan ver más información, güey. Qué chingón. Felicidades y mucho éxito Muchas gracias. En el futuro, güey. Ya está. Buenísimo. Gente, nos vemos. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes en Remates Inmobiliarios. Hasta la próxima.